Buenas noches, queridos amigos. Estamos en la voz de la gente, palabra del hombre, con un nuevo invitado como todas las semanas. Hoy, en este caso, un día muy especial, recordando al general Martín Miguel de Güemes también. Pero tal vez toquemos algo de ese tema con el invitado hoy, porque es un historiador. Pero lo que nos invita o nos citó hoy justamente es el antes, el durante y el después de la guerra de Malvinas o el conflicto que tuvimos en el Atlántico Sur. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor historiador Walter Osvaldo Aragón. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas noches, estimado doctor. Osvaldo Encinas, Gracias por venir. a todo tu público y a la, digamos, numeroso equipo de trabajo. La verdad que estoy asombrado por los estudios, muy bien armado, estructurado, un esfuerzo creo que familiar y grupal y de algunos amigos, pero realmente veo un equipo de trabajo numeroso, Gracias, joven sobre todo, que es jóvenes. importante eso, y bueno, que traten estos temas de historia es doblemente importante. La verdad que es doblemente importante también que usted esté acá porque muchos temas que yo lo he seguido y muchos temas que por ahí en la actualidad usted lo toca en distintas conferencias eh, y por ahí no sé, por el hecho de falta de tiempo o que no esté en el currículum escolar, digamos, no se toca en profundidad y, y eso es justamente lo que hace también a que recostarnos en el conocimiento que usted tiene. Lo vamos a tener más como disertante hoy que como entrevistado, pero ¿Está bien? hay muchas cosas que queremos recordar, los grandes, y también que la gente que nos ve, los jóvenes, como usted dijo, este, se interioricen un poquito más de cómo se llegó a la guerra de Malvinas, ¿no? Pero previo a eso, gracias por sus palabras. Tratamos de estar a la altura del invitado. Acá normalmente se hace una peña chamamecera y son colaboradores. Este año todavía no hemos iniciado la peña chamamecera donde vienen distintos artistas y bueno, este año todavía no hemos tenido la posibilidad. Así Así que que, va a tener también quien me acompaña, va a estar presente seguramente, porque le gusta el chamamé. En buenísimo. este Entonces caso, le vamos a la invitar profesora que también forma parte del eh, instituto. ¿usted le quiere presentar que está detrás de cámara? Sí, ¿Quién? sí, Virginia Cabrera, Virginia Cabrera, sí, que sí, le acompaña a usted. sí, sí, Dios, profesora. vamos, fue disertante también en el Instituto Sí, San Martiniano, así que tiene toda esta cuestión de la mujer dentro del Instituto San Martiniano, en historia, no vamos a decir de género porque eso crea toda una cuestión ahí complicada, pero la historia de la mujer sería, ¿no? ujú, Creo que es así, no sé, detrás de cámara ya, está. ya vamos a, Pero sobre las máximas de San Martín ha trabajado intensamente. totalmente, sí, Las yo espías de San Martín, etcétera, etcétera. tuve la Todo eso. posibilidad de escuchar. Este, Es bueno, cantante vamos, también, así que ajá, entonces, chamamecera. entonces vamos a tomar el número de contacto, a ver un auxiliar que le tome el número de contacto, lo vamos a invitar a la peña. Bueno, doctor, me gustaría saber de dónde es usted, si es correntino, descendiente De capital, de capital. el apellido es vasco. Mis abuelos, en realidad mis bisabuelos son vascos, pero se habían asentado en Montevideo. De ahí mis abuelos nacieron en Buenos Aires, vinieron a Corrientes, allá, abuelo paterno, ¿no? Ujú. Casi en 1905, a instalarse en Capital. Y bueno, y yo nací obviamente en la ciudad de Corrientes, tercera generación ahí en la ciudad. Y bueno, hice mis estudios primarios y secundarios en el Colegio Salesiano. Eso le iba a decir, si le parece, simbólicamente vamos a recorrer su infancia, adolescencia y hasta que se empiece a interiorizar en la historia, ¿no? Sí, bueno, con respecto a la historia, ya en la primaria tenía una vocación o una lectura de todas las materias. En ese momento sí se daban historia, o se daba historia, me apasionaba, ¿no? Y en la secundaria, obviamente, la biblioteca del antiguo Instituto Pío XI era muy importante, era inmensa. Y ahí, bueno, ahí nace la vocación, no solo por la historia, sino la lectura en general, Claro. ciencias, todo lo que sea, en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Sí, sí, sí. No me saquen de ahí, ni matemáticas, ni biología, Claro. ni nada, que las que me llevaban, matemática, biología e inglés, porque el 82 me marcó una rebeldía.
Ah, Me negaba a estudiar inglés. mira. Me llevé inglés, después aprobaba obviamente, pero era una acción de rebeldía, ¿no? En el 82 habrá sido súper jovencito. Sí, 15 años casi cumplidos a Sí. finales del 82. Estaba justamente en ese colegio que le decía, el Instituto Salesiano Pío XI, que está por la Costanera, y aquel 2 de abril del 82, día viernes, nos queda en la memoria, porque cuando llegamos al colegio, 6 y pico, 6:30, porque entrábamos a las 7 en ese momento, rigurosa secundaria, no como ahora, otros patrones, Otro, otros sí, sí. 12 de 13 materias, 6 materias al día, exposiciones, bueno, toda una cuestión muy importante, la carga académica que llevaba el alumno, hoy totalmente relajado, otro sistema, así también se ve la diferencia en el acceso a la universidad, Lamentablemente, de sí. lo que éramos nosotros a lo que son las nuevas generaciones, Sí, por eso fracasan. sí, lamentablemente. 70% de los alumnos universitarios dejan las Eso, carreras, van probando, claro, porque eso no medio saben que a estudiar. nivel nacional, ¿no? A nivel A nacional, nivel nacional, nacional, sí, a nivel sí, sí, nacional a una nivel cuestión. En nacional. algunas provincias más, en otras menos. Sí, Corrientes no es una de las mejores. sí. Y bueno, volviendo a ese 2 de abril, eh, era un colegio eclesiástico, así que la orden salesiana, ante la comunicación, ese día no hubo clase obviamente, fue una cuestión que trascendió todos los sectores de la vida social, pero le decía esto, al ser una institución eclesiástica, lo primero que recuerdo fue no solo el izamiento del pabellón nacional, al mismo tiempo que escuchábamos, siempre que izábamos el pabellón a las 7, escuchábamos la banda del Regimiento 9 que estaba ahí, del instituto al regimiento. Ay, Hoy no. ya no existe ese regimiento, esa Sí, unidad militar, no hay más de 300, 400 metros. En nuestro campo de deporte, donde se izaba el pabellón nacional, después cuando me tocó hacer el regimiento en el 9, como soldado conscripto, la plaza de armas está en la misma línea. Así que sí, escuchábamos la sí, sí. banda directamente, ¿no? Y Ah, ese día cantamos la marcha de Malvinas, perdón. eh, parece que sean dos lugares distintos, escuchando a su vez la interpretación de la banda del 9 que tocaba la marcha de Malvinas, porque también había un acto militar en ese mismo momento en el pabellón, no solo el lanzamiento del pabellón, sino por la recuperación. Y tras eso, obviamente, como toda institución religiosa, fuimos a misa. Una misa sin saber que ya había caídos, obviamente, por este momento de gloria para tener la protección de Dios nuestro Señor y por el descanso de las almas que se hubieran caído en combate. Sin saber todavía, porque Claro. todavía no se sabía, más tarde se va a saber eso. Y usted elige, perdón. Y te Sí, termino la de ese 2 de abril. Y ahí inmediatamente, tras la misa, la desmovilización, porque no hubo clase ese día, pero no fuimos a casas, fuimos a las puertas del cuartel del 9. Como tantos argentinos o correntinos en ese momento, que estábamos ahí, nosotros como alumnos muy cercanos, que fuimos a avivar al ejército argentino en las puertas del 9 de Infantería, ¿no? Que estaba muy cercano. único, digamos, que se veía Sí, era una cuestión, esa unión, y ese ¿no? mismo 2 de abril, recuerdo a la tarde, ese gran desfile cívico-militar sobre la calle Salta, como se hacían antiguamente los 25 de mayo, que se hacía ahí, frente a Sí. Casa de Gobierno, donde los colegios participaron, las fuerzas vivas y obviamente la fuerza militar. Eso me marcó, ese 2 de abril me marcó a mí en mi vida. Usted Eh, elige ahí abogacía, ¿no? no, no ahí, pero ahí me marcó la cuestión de Malvinas y la Ujú, cuestión de la historia. claro. ¿Y Eso. cómo elige después Abogacía. abogacía? O sea, Bueno, yo ¿cómo se inclina al hacia? ingresar en ese colegio tenía una formación muy fuerte en ciencias sociales, porque en ese momento hacíamos el bachillerato, ¿no es cierto?, nacional, o así se llamaba, bachiller nacional, que tenía una fuerte vinculación con todo lo que es historia, geografía, hacia toda la filosofía, Claro. religión, que dábamos también, o sea, teología en realidad, y que nos marcaba todo un proceso entonces con una vinculación directa con las ciencias sociales. Y claro, al pasar los tiempos dentro del colegio, bueno, uno va eligiendo distintas acciones o distintas formas de imaginar su vida futura. Una era ser militar, no se pudo dar. En ese momento era muy fuerte elegir el padrino para el ingreso Ah, sí, al sí, sí. colegio militar. Y descartado eso, bueno, me quedó ser abogado.
como por ahí dijo algún prócer, dicen Claro, que dijo. y por ahí. ¿Qué dijo? Dicen que dijo San Martín, será lo que debe hacer si no serás abogado. Y sí, Ese o no lo sé. dijo el prócer máximo. Bueno, vio que normalmente de eso se trata también este programa, ¿no? Para que la gente por ahí se identifique o no. Algo que recuerde de su primaria, digamos, en el Instituto Pío XI. Una En anécdota realidad el colegio salesiano, pero la primaria es la que Ah, está en el centro. perdón, La misma en la institución, misma pero se institución. denomina colegio salesiano a la primaria e Instituto Salesiano Pío XI a la secundaria. Ujú. Anécdotas. Una anécdota linda por ahí, digamos, así como le marcó esto de Miren, le Malvinas. voy a marcar una cuestión. A mí me tocó ser muy niño y vivir una cuestión del miedo. ¿Y ustedes dirán miedo a qué? A las bombas de las agrupaciones guerrilleras. Pues yo estuve en el 73, 74, 75, 76 en la escuela primaria. Claro, ¿Y cuál era el terror? Teníamos enfrente el Banco Corriente recién iniciado, el asalto. Era niño y eso se vivía. Y luego también ahí vivíamos esa cuestión de los paros, los, los golpes. En Corrientes no hubo nada, ¿no? Pero uno vivía la radio. ¿M? Apenas la televisión mostraba esas cuestiones, porque las televisiones eran horas muy pocas de transmisión. Pero ese era el inconsciente cuando uno iba al colegio, en el colectivito que nos pasaban a buscar, porque se enteraban de las cuestiones, ¿no? claro. Que uno pasaba. Por eso te traigo a colación esa O cuestión sea, vivió como dos, reflejo, y el otro el Mundial 78, obviamente. claro, dos ¿No? momentos. Pero ese momento, aunque te parezca mentira, uno que es niño vivía ese clima de violencia de un grupo de personas, terroristas en este caso, que querían destruir la nación argentina y destruir el propio gobierno constitucional. Porque eso no Claro, olvidamos, ¿no? La sí. historia parece que comienza un 24 de marzo de 76 No, y no, no no, no. estudiamos lo que pasó antes. Yo también Yo que, recuerdo estando en ese colegio, un día lunes cuando volvimos, también ir a misa por los muertos de los soldados conscriptos que fallecieron un sábado y un domingo en Formosa. claro. De eso la gente hoy se olvida. Yo recuerdo en 76 por ahí que uno escuchaba, era común, digamos, escuchar eso que usted menciona, ¿no? Con el ataque guerrillero en los barrios, Mendoza al sur y toda esa zona. Exactamente. Yo, hablando de Mendoza al sur, por eso te digo el miedo, Sí, en uno de los colectivitos, Zapato Rojo, creo que si no me equivoco, se llamaba, que nos buscaban en Salesiano, hacían todo un periplo para ir hasta la casa, recorriendo a los compañeros del colectivo, de distintos colegios. claro. Y me acuerdo de eso de Mendoza al sur, Sí, las sí, sí, balaceras y sí. por qué tuvimos que tirarnos todo al suelo. Y estamos hablando de un corriente donde no pasaba nada, Sí, 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 pero sí. eso pasaba. Que uno por ahí se enteraba lo Y que hoy se pasaba por olvida, radio. la historia se olvida. Entonces ahí, ¿por qué teníamos que parar? ¿Por qué la policía nos custodió y nos sacó hacia la 3 de abril? Por esas balaceras, Mendoza al sur, Claro. donde los montoneros operaban. Bueno, eso hoy no, la historia se olvida y se mal inventa, ¿no? Y gracias a Dios lo tenemos como a historiadores como usted, y que viene y comparte, sin egoísmo, comparte todo lo que estudió y lo que la historia dice, ¿no? La historia reciente, porque eso estamos Es hablando historia de reciente. 45, 46 años, el Así tema es. Malvina y todo eso, ¿no? No Eh, tenía pensado hablar de esto, pero mirá, fíjate, tu pregunta detona pero, una cuestión. pero son dos cosas que le marcó, digamos, Sí, uno en la sí, sí, sí. primaria y otro en la En secundaria, la porque secundaria Malvinas, fueron ahí, obviamente. Sí, 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 digamos, sí, en marco ahí. justamente tiene que ver una cosa con otra, creo yo, que ¿por qué llegamos, cree usted que llegamos a, más allá de la parte económica y todo que vivía el país en ese momento, ¿por qué fuimos detrás de Malvinas, cree usted? Bueno, O mejor dicho, esta cuestión de Malvinas, aprovechando, la verdad que hicimos sin hacerlo una introducción a los procesos políticos que estábamos viviendo. sí, Yo viviendo contemporáneamente como niño y adolescente. sí, Pero la cuestión Malvinas no es una cuestión nueva. Es decir, entonces, ¿qué te quiero decir? Malvinas comenzó a ser disputada con los ingleses allá en 1670, cuando los ingleses quieren comenzar a tomar puntos fuertes en el Atlántico Sur. 1740 el almirantazgo británico va a emitir una orden
para tratar de tomar un punto fuerte en la cuenca del Plata, o en el Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires fue un objetivo de esos, Montevideo el otro, la Patagonia, y ya describe la cuestión de Malvinas. Pero perdón, curiosamente lo vamos un poquito más atrás, digamos. Eso era territorio de Perú, creo que. Claro, todo a ver, América del Sur completa, Ujú. América del Sur hispánica, ¿no? Menos lo que fue Brasil, que tiene otro proceso, va a ser desde 1546 Virreinato de Lima, con capital en Lima, el Virreinato Sí. del Perú, que en realidad es el Virreinato de la Nueva Castilla, pero en América le llamamos Perú. Ese virreinato va a tener jurisdicción sobre todas las naciones desde Venezuela, Panamá, ahí va a estar dividido con el de México, pero de Panamá hasta la Antártida, como decían los españoles, Terra Australis, hasta la Terra Australis. Luego, por esa cuestión y entonces Malvinas, desde su descubrimiento, va a ser una jurisdicción del Virreinato del Perú. A tal Mm, punto que cuando se crea la gobernación de Buenos Aires, no como virreinato todavía, claro, gobernación sí, de sí, Buenos sí. Aires, su jurisdicción también incluye Malvinas. Estamos hablando allá antes de 1776, Sí, sí. que es la creación del Virreinato de la Plata. Ujú. Aunque parezca mentira, tu pregunta nos lleva a un elemento central: ¿por qué el rey de España, Carlos III, crea el Virreinato de la Plata, con asiento o capital en la ciudad de Buenos Aires? Justamente en sus fundamentos está el tratar de defender el Atlántico Sur y las Islas Malvinas, y la Patagonia, ¿no? Y la Terra Australis. Parece un cuento de hadas, ¿no? Para eso encuentro, desde Pero siempre no fue el es un Atlántico, cuento de hadas. fue, Y por eso la campaña de desmalvinización nos quiere llevar el conflicto al 28, 29, 30 de marzo en realidad, que por un paro de la CGT y por una represión policial se decide para retomar el control político y el, como dirían hoy, el marketing, la, la visión positiva, vieron que miden hoy de un gobierno, ujú, tomar Malvinas, no, eso está, que si no, ¿qué pasa con estos 300 años antes? claro, entonces fue, Hay toda una vinculación. Y ya en periodos muy, muy próximos a lo que ocurrió el 2 de abril del 82, en el año 1976, en ese gobierno que recordábamos de Martín Estela Isabel de Perón, cuando yo decía que tenía miedo por ir a la escuela, por todo el accionar guerrillero, eh, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó en el Atlántico Sur? La Armada Argentina va a entrar en un enfrentamiento con unidades navales, una en particular británica, que estaba haciendo un recorrido a través de nuestro mar argentino y el mar en disputa con los ingleses de Malvinas, desde la ocupación ilegal, colonial, que ellos denominan Falklands, de un buque oceanográfico que se llama Shackleton, en honor a un viejo investigador británico al que hizo las expediciones a la Antártida en ujú, 1900 y pico, no, 8, 9, 10, 13. ¿Y qué hacía ese barco? Ese barco estaba investigando la capacidad del Atlántico Sur, del mar argentino en particular, sobre la cantidad de pesca, de las especies que están, digamos, la fauna marítima y la capacidad de pesca. ya al principio de 1900. Sí, ¿Cómo Shackleton está? también, Sí. pero en ese año 1976, la nave que llevaba el nombre de ese científico, por eso el incidente se llama, si ustedes lo buscan en YouTube o en Google, se llama Shackleton. El Ujú. incidente de Shackleton es como la Armada Argentina va a correr a cañonazos a ese buque oceanográfico británico que estaba haciendo investigaciones sobre nuestra capacidad de reserva de gas, de petróleo, de pesca, en las aguas circundantes a Malvinas. Claro. Hoy lo están haciendo los ingleses, ¿eh? No en este gobierno, ya en el gobierno anterior. Hace 20 años vienen desde el Tratado de Madrid. Porque Malvinas se va, digamos, permanentemente actualizando la acción británica. Hoy el barco se llama Alterbau, que es el mismo Lord Alterbau, una especie de rompehielo que hace el mismo trabajo de exploración y prospección sísmica, se llama eso, de saber dónde van a estar los pozos para después poner las plataformas petroleras.
Miren de lo que estamos hablando. No estamos Y hablando. eso pasó un 14 de febrero de 1976. ¿Y qué dijo Isabelita? Que lo corran a cañonazo. ¿Y qué orden dio Isabelita? Que ahí las Fuerzas Armadas no cumplieron. La movilización general. ¿Y a dónde íbamos a ir? A Malvinas. O se iba a escalar el conflicto. No se escaló. Estábamos a 30 y pico, 40 días de lo que sucedió el 24 de marzo. ¿No es O cierto? sea, sí o sí teníamos que caer, digamos, Bueno, y ahí están, eso Mm. es premonitorio. El canciller, lo pueden buscar, es público. El canciller de Martín Isabel de Perón se llama Arauz, con Z, Castec. Y él dijo en esas fechas de continuar la textual, cito, de Ujú. continuar la actitud persistente e intimidatoria de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, en breve tendremos una guerra por las Islas Malvinas. 14 de febrero de 1976. Se anticipó 6 años lo que iba a pasar en Malvinas. Con un gobierno Sí, el gobierno que democrático, esté. por decir No, así. bueno, en este caso un gobierno militar, pero el gobierno que eh, esté, la situación iba llevando a esa cuestión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tiene un juego, una doble vara. Se sentaba al Ceuta, con vos, digamos, yo soy Gran Bretaña, el diplomático de Gran Bretaña, vos de Argentina, nos sentábamos a la mesa de negociaciones y ¿de qué discutíamos? Usted como argentino me planteaba la soberanía de las islas, la transferencia de las islas o de última la bilateralidad, porque se jugó hasta ser de dos banderas, dejarle una especie de contrato tipo Hong Kong por tanto tiempo a los ingleses. O sea, múltiples opciones se le dio a los ingleses. Hasta de soberanía compartida, a soberanía no, sino alquiler, arriendo, darle por 50, 100 años y después dar bueno, todo eso se jugó. Estamos hablando de la década del 40, 1940, 1950, 1960, 1970. Pasaron gobiernos constitucionales y gobiernos militares. ujú. Pasó el radicalismo, pasó el peronismo, pasaron los militares. Entonces, en todos esos años, yo como diplomático británico que le decía, bueno, sí, llevo la propuesta a la reina y después vemos, ¿y si jugamos al golf primero? Claro. ¿Y si Pateamos la primero pelota, seamos amigos? El Tratado de Madrid, te estoy citando el Tratado de Madrid. claro, Eso hacían los ingleses. pateamos un No poquito la. quieren, no quieren venir a visitar a la reina y hablar del tema. No hacían perder el tiempo. Y esto no es que lo diga yo porque soy ultranacionalista, lo dicen los ingleses en un informe que se llama Franks. El informe Franks es nuestro Rattenbach. Para nuestra audiencia, el informe Rattenbach es un informe que busca las consecuencias políticas históricas de los que gobernaban en el 82. La Galtieri y la Midoso Anaya. Ahí va a encontrar problemas. ¿Qué encuentra Rattenbach? Rattenbach, el informe, que es lapidario, digamos, le pegan por la cabeza a quienes gobernaban, no es porque fueron a Malvinas, no, porque no se planificó la segunda o tercera etapa, que era la resistencia, y qué pasaba si había una guerra. Ya vamos a hablar después de eso. Sí, 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 ¿Por qué no se planificó eso? Porque Argentina nunca planeó la guerra. claro. Planeó patear el tablero, como si yo pateo esta mesa para que vos me atiendas. O sea, vos Claro. como argentino, si estamos negociando en la mesa y estamos perdiendo tiempo, me patea la mesa para que yo tome dimensión de la cuestión. Lo que pasa es que la reacción inglesa ya estaba secretamente de antemano, independientemente de quién gobernase la Argentina, de ir a una guerra. Porque los ingleses, el informe Fran plantea esto, que dicen los argentinos se van a dar cuenta en algún momento que le estamos haciendo perder el tiempo. Claro. Y se van a venir a las islas, porque no tienen otra opción. ¿Y cuál era la opción? ¿Por qué aparte pensaban eso? Porque las Malvinas están pensadas, hoy Inglaterra se fue del mercado común europeo, sigue siendo parte de la OTAN, pero ahí está el problema. Las Malvinas forman parte de la seguridad europea en ese plan de guerra fría contra la Unión Soviética. Ya, ese esquema terminó. Pero lo mismo siguen siendo importantes. Entonces, para los ingleses y para Europa, la OTAN y Estados Unidos, eso es una base militar muy importante. Y hasta hoy hablando de una fortaleza militar. Entonces los ingleses, ¿qué tenían? ¿Qué dice el informe Frank?
que siempre el gobierno británico tenía la opción de transformarlo en como es hoy, una fortaleza militar. Pero ¿cuál es el problema? Cuando comenzaban a enviar elementos para construir una fortaleza militar, las pistas, aeropuertos, todo lo que construyeron ahora, o una gran fuerza aeronaval para sentarse, la Argentina se tenía que ir a tomar la Malvinas, sí o sí, porque no tenía otra opción. Claro. Esa era la opción militar estudiada del gobierno de Perón en adelante. Los estados mayores de 1945 a la guerra de Malvinas estudiaron esa acción. O sea que yo creo que por más que Inglaterra sabía que lo que estaban buscando, por decir así, ellos mismos, una guerra, porque llegaba un momento Argentina iba a despertarse de que le estaban pateando la pelota para adelante para que se enfríe, por decir así, las negociaciones. Aún así no se prepararon militarmente porque obviamente iba a ser Lo que muy pasa, obvio, ¿no? ese es otro, claro, los Porque argentinos o los cuando ingleses. toma Argentina Malvinas, obviamente ellos no estaban ¿Los preparados, ingleses? los ingleses, digamos, no Los ingleses tenían la tenían, fuerza que tienen hoy, a ver, mucho menos, ni te mucho vas a menos. sorprender. Los ingleses, cuando ocurre el 2 de abril de 1982, tenían la respuesta preparada con anterioridad. Lo dice el informe Franks. O Y sea, hay un libro, había una contrainteligencia, por decir así. no, Ellos a, esperaban ese momento, a ver, pero no esa fecha, digamos. ¿cuándo asume Galtieri? Galtieri asume diciembre del 81. ¿Sí o no? Hagamos memoria. Ahí no, sí, A sí, ver, sí. buscame el dato allá la profesora. Si Le me vamos a pedir a googlea, la... para Galtieri. Por favor, es un dato muy interesante. Ella asume como con esa idea. Sí, está bien, está bien. Y asume sobre todo a Naya. Porque acá la Marina tiene desde la década del 60 una... la Marina sueña con Malvinas. La recuperación de Malvinas estamos hablando. Porque Ujú. sueña con su gran flota, con la flota de mar, con recuperar el mar argentino. Recuerden que quien se entendió muy bien con Perón, 22 de diciembre del 81 asume Galtieri. Tengan este dato ahí presente. Sí, Y te cierro lo de la Marina. sí. La Marina era la gran proactiva por tomar Malvinas. Por eso, Macera fue elegido comandante de la Armada de Perón. ¿Y qué hizo Macera con Perón? ¿Jugaron a las cartas? Más allá que Macera se quería jugar a una especie de peronismo sin Perón. El plan de compras estratégica de Macera, de Perón, el rompehielo almirante Irizar, ¿le suena a la audiencia? ¿Todavía navega? ¿Debutó en la guerra de qué? De Malvinas, componente principal de la fuerza de desembarco, de la custodia soberana y de barco hospital en la guerra de Malvinas. Los Exocet y los Superetendar, ¿de dónde salieron? Del contrato del 75-76 de compra. Claro. La fragata Hércules, el destructor Hércules, el Santísima Trinidad, los submarinos que pelearon la guerra de Malvinas, todo el plan de compra a través de Macera y Perón. Obviamente eso veían los ingleses. Veían los ingleses, obviamente, pero obviamente que veían los ingleses. Pero el informe Fram, volviendo al 22 de diciembre del 81, esta nota de color que te estoy dando, significa que con anterioridad al 2 de abril ya hubo operaciones, acciones y planificación para tomar Malvinas. Pero un conflicto que están en... Y era una pregunta que yo tendría que tirar al aire hoy. ¿Tenemos planificación para una futura guerra con Gran Bretaña? Pregunto, ¿habrá? Sí, estamos con muchas complicaciones porque los ingleses ya no solo están en Malvinas, se vienen por el mar argentino, se van por la Antártida y por nuestra Patagonia. Es obvio en geopolítica, una posición como si fueran las baldosas que, bueno, no se ve justo acá, pero si fuera una cuestión que uno pone un pie y pone el pie al lado y tiene la proyección hacia adelante. Y si estamos indefensos, Sí, sí. bueno, pero volvamos al 22 de diciembre. Margaret Thatcher, en abril, mayo del 81, da una orden de tener una fuerza aeronaval lista para el año 82, mitad de año hacia el 83. Tenía la bola de cristal Margaret Thatcher. Claro, por eso le decía a Inglaterra. Gobernaba Viola. Yo, Viola ni que pensaba ir a Malvinas. Galtieri arranca en el 82. Que Margaret Thatcher le dio la orden de que suba a Galtieri con Anaya. No.
Y eso es lo que muestra el informe Frank, que ellos estaban preparando la agresión independientemente de qué estaba pasando en la Argentina. Claro. Y eso se llama, señores, busquen informe Franks, no lo van a encontrar porque los ingleses lo guardaron. El informe Frank fue publicado por un hombre de izquierda en la Argentina, Abelardo Ramos, muy malvinero, que lo Y rescató. Y a eso, partir de ahí, la vez que sale, si yo mañana soy millonario, publico 2 millones de ejemplares de informe Frank, llamativamente antes que salga la publicidad de la editorial, viene alguien y me compra el de contenedor completo claro. del Foreign Office, del servicio británico. O sea que no, tampoco se puede conseguir eso. No, se consigue parcialmente. Claro. Yo tengo una copia completa del informe Frank en el libro de Abelardo Ramos, edición Río Dulce, tapa naranja, 1985. Mire de qué año estamos hablando, No, 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 no. 1985. O sea que Y ahí le pregunto a la audiencia y nos preguntamos, ¿por qué entonces los ingleses tienen 90 años de secreto político-militar por la guerra de Malvinas? Para que no se publique esto, que Frank, cuando Frank comienza a investigar y eleva esto en la Cámara de los Comunes y le manda el informe a la reina, y por eso pierde Thatcher después de las elecciones, claro. porque se dan cuenta que ella forzó la guerra ya preparadamente antes, porque ahí está la trampa. Miren todo lo que estamos hablando, porque ustedes van a decir, pero ¿y cómo pasó lo de la Brexit? Y bueno, porque ahí comienza la planificación inglesa del otro lado para tentar y que uno caiga en la trampa. Y esto es muy importante, porque cuando el informe Frank se va a publicar, la Margaret Thatcher y la reina colocan el acta de secreto político militar. Esto fue un escándalo en la Cámara de los Comunes y los Lores. Quien estudia historia política británica sabe de esto. ¿Y quién le castiga por decir así a Margaret Thatcher para que El pierda? electorado, porque después esto se va a trascender. Porque los O ingleses sea, la están... oposición se A ver, encarga de... vamos a estudiar del otro lado. ¿Por qué Margaret Thatcher quería el posicionamiento de Malvinas? Primero, por la base OTAN que estamos hablando. Segundo, ¿cuál es el esquema que el ciudadano británico quería sacarse Malvinas de por sí? Porque le salía mucho dinero mantener con impuestos. Entonces, todos los años, cuando se preparaba el presupuesto, los laboristas, que sería la izquierda inglesa, marcaba: esto es un cáncer, esto no sale mucha plata mantener. Hoy Malvinas, le aclaro a la población, no le sale nada, porque gracias a Menem y Cavallo, ellos pueden cobrar patente de pesca. Entonces, es rentable. Si vamos al PBI, miren todos los datos que tiro yo, la verdad que es una cosa que se enlaza. Pongan PBI de América, de cualquier país de América del Sur, y Eso el PBI de los habitantes de Malvinas. le meto un poquito en el área política. ¿Eso se puede modificar con este gobierno, digamos, con algún Con gobierno? cualquier gobierno, pero tiene que echarse a un tratado internacional. Tiene que haber un tratado. Y hay que tener valentía. Claro. No, valentía y sobre todo patriotismo. O sea, Pues si estamos yendo en entrevistas, en todos, porque acá el problema son las acciones políticas que van encadenadas antes y después de Menem. porque después nos pasa con China, nos pasa con... Y nos pasa con todo. Nos pasa con todo, El porque vicecomodoro Ricciardelli, Argentina hoy por hoy... veterano de la guerra de Malvinas, pilotos de Hércules, tiene un mapa que él diseñó, muy viejo ahorita, que está desactualizado, pero lo pueden googlear, esto lo encuentran en internet. Van a ver la República Argentina, incluido Malvinas y la Antártida, y se van a cansar de ver, es multicolor. Ustedes dirán, el Comodoro se equivocó y puso fibra. No, puso la bandera de Inglaterra, la bandera de Israel, la bandera de Francia, o sea, todos los intereses: agua, petróleo, gas, industria. El mapa es multicolor porque son las banderas extranjeras que dominan nuestro estado. Y esto lo hizo Ricciardelli allá en 1990 y pico. Claro, y hoy por hoy la Argentina es un país que... Y están los chinos, bueno, y o no. por el hay agua, por el agua mismo que... Claro, por eso estoy planteando que no solo es Malvinas, sino la Patagonia y otras áreas de influencia. Pero estamos todavía ahí con Margaret Thatcher. Sí, Primer objetivo, le había dicho, base naval, fortaleza de la OTAN. Segundo, un problema en el erario público británico, que la población el ciudadano británico, el súbdito británico mejor dicho, pues una monarquía, no quería pagar impuestos por Malvinas. Segundo, o vinculado a eso, si perdemos si los ingleses perdían las Falklands, ¿qué era el marido de Margaret Thatcher? Uno de los mayores accionistas de las FIX, las Falklands Island Company, la empresa
que usufructuaba derechos comerciales y cría de ovejas en Malvinas. O sea, había un interés además económico propio. Ahora, doctor, Vamos a otro elemento, sí. la Marina inglesa. ¿Cuál era el plan presupuestario británico y cuál era el rol que la OTAN y Estados Unidos le dio a la Marina inglesa? Solamente ser defensa antisubmarina de la escuadra de la OTAN. Quiere decir que tenía que dejar sus portaaviones, sus submarinos atómicos, sus cruceros, sus grandes destructores. Y de ser la tercera o segunda marina del mundo, iba a pasar a la 10ª o la 8ª. El almirantazgo británico no lo permitió, para eso que necesitaba una guerra aeronaval muy lejana a Inglaterra para justificar, porque si no, la marina hoy inglesa no iba a estar como está. Perdía todo eso. Y hoy, entonces, después de Malvinas, ¿qué dijo Margaret Thatcher? Necesitamos portaaviones, submarinos. ¿Y qué dijeron los súbditos británicos? Y sí, porque Argy, como nos dicen a nosotros, nos invadieron. Claro. Comiencen a sacar los cálculos. Todo eso, Ahora, sin ¿me entrar, entienden? Bueno, y sin, después cuando quiera vamos a la trampa, porque hay una trampa para caer en el conflicto. claro, sin entrar en el ámbito de la política, pero ¿qué tipo de gobierno, sin dar nombre de ningún partido, nada, qué tipo de gobierno le conviene a la Argentina considerando que esto es lo que hizo Menem y Cavallo? Para que no volvamos a cometer eso y que se gestione realmente en un tratado Y internacional. el problema es que antes del 83 Porque, al 90, Alfonsín tuvo una especie de intenciones sobre Malvinas, no estuvo mal, a partir de ahí comenzaron los reclamos en Naciones Unidas, pero tiene un costo interno completo. Recuerden que él negaba a los veteranos de guerra, a los soldados conscriptos. Hay 9 años, 7 años el famoso desamparo, que hoy hablan del anexo 40, del postraumático, del desamparo del Estado, porque ahí es muy fácil echarle la culpa a la Fuerza Armada. Decirle, no, la Fuerza Armada no atendieron a los soldados conscriptos tras la guerra de Malvinas. La Fuerza Armada, ¿cómo estaban incorporados, cómo funcionaban en su momento? Personal, por eso se llamaba cuadro, permanente, oficiales y suboficiales, que estaban siempre, desde que inició su carrera hasta su jubilación o su retiro. Y el soldado conscripto que rotaba, como roté yo. año a año. Yo tuve un año a año, entré en marzo, salí en marzo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba cuando salía de baja? Inmediatamente yo volví a ser ciudadano y perdía mi vinculación con el ejército. Esta gente que fue a Malvinas, obviamente, como soldado conscripto, como veterano de guerra, inmediatamente pierde su vinculación, más allá que el ejército, con su plata, con su presupuesto, durante todo el gobierno de Alfonsín, hizo operaciones, hizo el sistema psicológico de atención, lo hizo el ejército, con su tropa, así como lo hizo la Marina y la Fuerza Aérea. Y el Estado Nacional, que hizo? Miró para otro lado. Claro. Porque ¿qué le decía Malvinas? ¿Qué dijo Alfonsín por ahí? Doy la DM. No completo la frase. Ese era el pensamiento de Alfonsín. Ahora, en la cuestión internacional, Alfonsín quiso hacer relaciones bilaterales con los ingleses, que le pedían a los ingleses la rendición que se rindió Menem y Cavallo, y no logró mucho más. Después Menem viene a colocar este tratado, este acuerdo de Madrid, que no es, ustedes van a leer, los ingleses son muy genios para escribir Para las negociar. cosas. No, y para redactar. Ahí no habla rendición, pero habla del paraguas. Dice que alguna vez, sin tiempo, ni habrá reclamo de soberanía para el futuro, cuando seamos amigos. Amigos, es como si yo vengo y me instalo en tu living acá en el estudio, vos vas a ser amigo mío, y te digo, hagamos el paraguas, cuando seamos amigos te devuelvo, no sé, después hablemos dentro de 20, ¿y cuánto? No, 20 años, 30 años, y te ocupo el baño, parte de la casa, me duermo acá. Bueno, ese le he estado llevando al nivel internacional. Y de ahí, estimado Osvaldo, que somos tocayo de paso, Sí. de ahí a hoy, gobierno más centro-derecha o centro-izquierda, nada hicieron por Malvinas. ¿Por qué Ni cree? los Kirchner, vamos al peronismo, Sí. ni Menem, ni Dualde, ni los Kirchner, ¿Y por qué ni cree menos que, Fernández. por qué Si cree vamos al que, radicalismo, ni de la Rúa, que cuento una anécdota, porque esto pinta de cuerpo y alma a los políticos argentinos que nos gobiernan. Cuando se da lo de la Torre Gemela, de la Rúa dice, vamos a enviar una nave insignia nuestra como demostración. Vieron que
los ingleses quisieron mandar sus portaaviones para custodiar en Gabú, Estados Unidos. En realidad era una acción diplomática. Y de la Rúa dice, mandemos el portaaviones el 25 de mayo. Entonces el ministro de Defensa dice, bueno, activen el 25 de mayo. Y el jefe de la Armada estaba callado. Y dice, cumpla la orden. No puedo. ¿Cómo no pueden? Y el 25 de mayo no existe más. En el gobierno de Menem en el año 1999, 98, 99, perdón, 95, fue desguazado. Se lo vendió por $300.000 a la India. Y todos los políticos argentinos, el presidente, el ministro de Defensa decía, no tenemos portaaviones. Hace 10 años no teníamos portaaviones. Claro. Bueno, esos son nuestros políticos. Esos ¿Qué son pretendés que nos defiendan? Eso le iba a preguntar. Nadie, ¿Se vio no hay nadie. La única que pongo esperanza, pero porque tiene una vinculación directa con Malvinas, es Villarroel. Porque demuestran lo que está haciendo en el Senado de la Nación a través de Casanseu, fantástica tarea cultural en la cuestión Malvinas. El resto no podemos. Yo no lo estudio a Villarroel, pero lo veo muy asociada al gobierno, entre comillas, que tuvo conexiones con ella, de Isabelita. Y sí. Y eso por ahí medio que me hace ruido. Bueno, vos me preguntaste el nombre, yo te Sí, di, no, te o di sea, en su accionar. yo Porque digo, yo sé que cuando yo era también, mala palabra lo que yo conté de Ella- mi anécdota de niño, es la hija de un camarada. Y sí, yo, por supuesto, pero cuando era mala palabra hablar de la guerrilla, de las víctimas de la guerrilla, la única que como abogada puso su acción y sobre todo vinculó y ha escrito un libro muy interesante que se llama Los otros muertos, los despreciados. claro. Los 17.000 argentinos que fueron muertos, masacrados y heridos por la bomba y atentados de montoneros y guerrilleros. Fueron los guerrilleros de Ler y Montonero. ¿Fueron indemnizados? No, nunca jamás. Yo creo que ¿Y esos 17.000 argentinos qué son? ¿Son de segunda, de tercera? No existen para la historia argentina. Y Villarroel en el momento más álgido de la política no buena, de la mala política de derechos humanos en el que a los amigos le daban indemnizaciones, que sacó ese libro que se llama Los otros muertos, donde describe, por ejemplo, el niño Barrio de 3 años que estaba con su mamá haciendo una fila en el Banco Provincia de Buenos Aires y fue atacado ese banco para montoneros porque robaban, los bancos entraban a robar los bancos, impuestos revolucionarios, le llama, qué bonito, ¿no? Impuestos revolucionarios, robar un banco. Fantástico. vio cómo va la conversación de un lado a otro, Y ¿no? pues la Yo historia cuando, así, la cuando, historia política así. sí, cuando asume Villarroel como vicepresidente, obviamente Milei como Y no presidente. me dejaste terminar el plan y la trampa para Malvinas, tal vez para otro programa. No, pero si no está apurado podemos No. seguir, después pero fíjese que yo también tuve esa cierta sensación, dije, bueno, por fin. Y después cuando veo eso que le digo, yo no lo estudié, y qué mejor usted que lo estudia, me saque esas A vos te dudas. da como una duda, pero yo te digo Sí, que es un acierto y ¿por qué Villarroel con Isabelita? Porque vamos a ese gobierno 73, 74, 75. ¿Por qué viene Perón a la Argentina? Perón viene a la Argentina por un pacto que se va a dar fundamentalmente con la NUCE. sí, Y cuando la NUCE le pide, por decirlo así, el respaldo a Perón, porque la guerrilla llevaba puesto el gobierno y se imponía, se suponía que se imponía. Entonces Perón dijo, yo sé que muero. Ya estaban en su última, tenían un grave problema cardíaco. Esto escribe muy bien, sin ser peronista, Juan Bautista Joffre. Tiene una serie de 7 libros que describen todo eso. Y Perón dice, vuelvo para que estos nos tomen el gobierno. Claro que hay una doble acción, porque Perón facilitaba en su momento a los montoneros, le dio aire, pero después le restó. ¿Y por qué te digo a Isabelita? Porque Isabelita tiene la matriz de pensamiento de Villarroel. Centro más hacia la derecha, fuerte sindicalismo, industria protegida, industria del Estado, industria militar, Fuerzas Armadas fuerte, educación ultranacionalista. Y eso era Isabelita. Su gobierno pretendía hacer eso. Recordá que antes tuvo Cámpora, antes de Perón. Perón se muere rápidamente. sí, sí. ¿Y qué tuvo que hacer Isabelita? Tomar el control de esa izquierda que plantó Cámpora hacia la derecha. Eso Isabelita. Isabelita tenía una muy buena relación con los militares. Una muy buena relación, ¿no es cierto?
Tal así que el coqueteo con Macera de esas ideas políticas. Claro. Vos tenés que recordar, Osvaldo, que allá por octubre del 75, había muchas opciones para salvar lo que se venía. Vos recordás que la guerrilla estaba tomando mucho impulso, no a nivel ciudadano, sí en su clima de violencia, los ataques a los cuarteles. En febrero del 75 se ordena el operativo Independencia, lo firma Isabelita, lo firma Luder, que eran la línea sucesoria, el número muerto Perón, asciende Isabelita y queda Luder número 2, que va a ser el cerebro, bien también de muy buena relación con la Fuerza Armada. Por eso Menem después lo coloca a Luder La en verdad el que, inicio como... doctor, es tan rica nuestra historia, ¿no? Que va tan rica Y y pero por eso te estoy a su justificando vez, por qué Villarroel la abraza a Isabelita, porque quiere recobrar todo el sector, si quedara en el justicialismo, suponete una opción política de Villarroel, que salga de Milei, ¿no? Que quiera hacerla. ¿Dónde va a ser uno de los conservadores ultranacionalistas vinculados con las Fuerzas Armadas? En los camaradas de la fuerza, de sus padres, de las Fuerzas Armadas, y en el sector de la CGT y del peronismo ultranacionalista, que es anti-izquierda, que es anticomunista. a eso apuntaba mi pregunta. Ahí ¿Qué está, por tipo eso de la vinculación. Y gobierno? Isabelita podrá haber gobernado mal, pero era anticomunista, ese gobierno era anticomunista. ¿O quién declaró ilegal a los montoneros? ¿Quién firmó el decreto de buscar, cazar y aniquilar a todos los guerrilleros? Isabel. ¿Qué dijo Perón en el 74 después del ataque a Azul, en la muerte del coronel Gay, y su esposa? Hay que exterminarlos a uno por uno porque son psicópatas. Perón, ¿quieren decir Aragón está mintiendo? Vayan a las tapas de Clarín que están digitalizadas. Vayan a los viejos discursos de Perón en la televisión, vestido de general. 23 de enero del 74, ese ataque a Azul, al grupo Artillería 1, creo que era, si no me equivoco, o al grupo Blindado 1, en esa época, por ahí se cambian en azul, y días posteriores, Perón vestido de blanco en cadena nacional, como general, no como presidente, era presidente, pero era Sí. general, pero en ese caso, como vestido de militar, dice claramente, vamos a perseguir y son psicópatas, hay que exterminarlos como, disculpen la expresión, como ratas. Perón, uno por uno. Discurso público. Por eso el enfrentamiento. ¿Y qué te decía yo ahí para cerrar esa idea? Porque Sí, si no vamos de un lado a otro. sí, sí. Una de las opciones que se pensó para salvar ese vacío del poder y no pase lo que pasó el 24 de marzo, era una acción, una especie de triunvirato. Isabelita se corría, o Isabelita, junto con un gremialista y un general. Esa era la transición hasta las nuevas elecciones allá por final del 77, para terminar el mandato isabelita. La otra opción era Luder, por el gobierno, entonces Isabelita renunciaba, quedaba Luder, quedaba alguien de la CGT y algún militar. ¿Y qué pasaba con el Congreso? Se lo cerraba. La opción que hizo Uruguay en ese momento con Bordaberry. Para que vean, ¿eso quieren leer algún día? 1976 se llama el libro de Juan Bautista Joffre, un libro de 800 páginas. A Joffre uno lo puede amar o no. Yo lo amo porque es un gran historiador. Pero el que dice, no, es de derecha, un facho, aunque él no es ni peronista, ni es de derecha, viene de extracción radical, aunque trabajó para Menem, fue el ideólogo de la campaña de Menem, Joffre lo que dice, no dice porque lo dice porque dice en una página y al otro lado está el documento que prueba lo que dice. Estamos hablando con el doctor Y nos Aragón, fuimos para varios perdón. lados. Sí, pero es como la historia es así, estamos arrancando de los comienzos, ¿no? De distintos gobiernos. ¿Y sabe cuál es la conclusión que yo saco? Ya empezando allá de la época de los guerrilleros y los montoneros y todo. Yo creo que ellos quisieron tomar el poder por la fuerza, como no pudieron, se prepararon y llegaron al gobierno Claro, por otras vías. por otras vías. Y lamentablemente nos gobernaron mucho tiempo. Y han gobernado un tiempo. Y
Y y con han respecto a cambiado la eso, historia. y claro, han Han cambiado. cambiado muchísimo. Cambiado la historia porque, recuerden, hay un elemento clave. Por eso ellos, estas agrupaciones nos fuimos para otro lado totalmente. Sí, 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 Estas totalmente, agrupaciones pero de tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo como la Organización Política Militar Montonero, sus nombres técnicos, jurídicos, eh, tenían bandera propia, tenían un estatuto que no era nuestra Constitución Nacional, su objetivo era derrocar justamente a Isabelita. No quiero decir una mala palabra porque ahí da más presente y está el público. Cómo lo titulaba en su documento Heller a Isabelita? Una frase muy fuerte, muy fuerte contra una mujer. Así la llamaban la tal cosa a Isabelita. sí, 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 Saquen sus conclusiones. sí, sí. Tenía cárceles del pueblo, aplicaba sentencia. A mí, por ejemplo, me hubiesen ejecutado por contar la historia verdadera. ¿Sí? Juicio del pueblo. Por ejemplo, el profesor Sakeri. Pero necesitamos gente como usted. Sí, bueno, está bien, Si le parece, pero yo le doctor, digo, si vivía en esa época era ejecutado porque el profesor bueno, ¿quién habla de Sakeri? Profesores de la universitario que fueron ejecutados por estos sinvergüenza. Como dijo el juicio de la Cámara Federal, que después juzgó a militares y a los guerrilleros. Como dice la Cámara, no han dejado de cometer un delito del catálogo penal. Lo que a usted se imagina del derecho penal han realizado. 27.000 actos de violencia, puesta de bomba, asesinato, robo, asalto a cuarteles, copamiento de universidades. Vean, quien les cree, entran en internet, fallo de la Cámara Federal 1985, y se van a enterar de la verdad. es tan lindo lo que estamos hablando, Ni doctor, siquiera es pero información mía, es si pública. le parece, volvemos un A poquito Malvinas, vamos a la trampa. vamos a la trampa. Eh, ¿Por qué crees o se sintió obligado Menem y Cavallo a firmar ese tratado? ¿Qué cree usted? Bueno, ahí, Y después la otra pregunta sería, cuando asume Galtieri, ¿él sabía que ese era el objetivo por el bueno, cual, o sea, lo son pone dos a él ahí? preguntas. Vamos a Menem. Menem cuando asume su gobierno estaba en un tembladeral. Primero la super hiperinflación de Alfonsín. Se había roto la cadena de pago. La Argentina internacionalmente no recibía nada de crédito. Una presión social muy importante. Y hay un hecho fundamental. Termina la Guerra Fría. Se cae el muro de Berlín, la reunificación alemana, cae la cortina de hierro y comienza el proceso de implosión, no ahí, recién en el 92, de la Unión Soviética. Entonces Menem toma una decisión. ¿Hago la de Alfonsín de enfrentarle a Reagan, a Estados Unidos, o me voy con el que salió ganador? En ese momento, la única potencia era Estados Unidos. Entonces ahí nace una mala palabra, no es mala palabra, pero lo decían ellos, las relaciones carnales. Es decir, con Estados Unidos, algo parecido a lo que dice el actual Sí. presidente. Entonces, vamos sí o sí con los Estados Unidos. En ese esquema de alianza total con los Estados Unidos, a ver, soy aliado tuyo incondicional sin exigirte condiciones. Bueno, el coqueteo Claro. que se ve en los últimos. Ahí entonces, en ese esquema, Menem necesitaba acordar cuál fue el contrapié que tenía Alfonsín. Yo lo dije recién, no podía acordar con los ingleses y sobre todo con la Comunidad Económica Europea, que teníamos el embargo económico y militar, pero sobre todo el económico todavía, porque no había finalizado la guerra. ¿Por qué? Porque los ingleses le decían al resto de Europa, primero que se rindan. Entonces, esos condicionamientos hicieron que Menem tal vez acordase. Ah, No hay, porque no lo han dicho ellos. claro. Aparte, el Acuerdo de Madrid está muy bien disfrazado, porque habla de paz, de cooperación, de vinculación entre los países. Por eso llevaban equipos de rugby a jugar a Malvinas, venían equipos de rugby de Malvinas a jugar a la Argentina, y con eso ya éramos amigos. Pero ahí colocan esa digamos, trampa, o esa bomba ahí que el paraguas en el que no va a haber reclamo o no se va a tratar bilateralmente, porque miren la incongruencia nuestra. Todos los años va el presidente que esté de turno a reclamar por nuestro derecho en las Naciones Unidas. Y los ingleses sentados ahí se ríen de nosotros. Claro. Porque en ese acuerdo dicen que bilateralmente
no le vamos a enfrentar ni a hacer un reclamo de soberanía. Hacemos el ridículo. Somos ridículos los argentinos. Pero tienen que ir por otra vía. Pero primero, ¿cómo vamos a ir ante la Nación Unida a decir todos los años, tenemos derecho, queremos recuperar, y 150 países de cartón que están ahí, que en la Nación Unida manejan 4 países, levantan la mano, y todos nos aplauden, y el presidente viene acá, hemos logrado. Y el Acuerdo de Madrid dice otra cosa y está vigente. Claro. Dice que yo como presidente no le puedo intimar a la negociación de soberanía, porque eso lo firmó y eso es letra. Entonces lo otro es una declaración sin sentido, porque contradice una orden y una ley interna, porque esa es la ley 24.130 o 24.310. O sea, el Acuerdo de Madrid luego lo consagró el Congreso de la Nación. Tiene un número de ley, es disposición interna mía. Por eso vos me hiciste una pregunta muy buena. Si yo soy presidente mañana, tengo que tener la valentía de ir al Congreso, y se llama eso denunciar en el derecho internacional lo que es romper un contrato. En este caso, romper el tratado, llevar todo atrás. Pero eso me crea en el Atlántico Sur inmediatamente un problema militar, que hoy no estamos en capacidad. En el 82 teníamos poca capacidad militar, pero estábamos instruidos, teníamos elementos para discutir, hoy no tenemos nada. Ahí está el problema, la desinversión, etcétera, etcétera, que se realizó. Entonces no podemos discutir. Y los ingleses están avanzando hoy, gracias a ese acuerdo, en cuestión pesquera, que les dije recién a ustedes, que se financian las islas con eso, en cuestión petrolera, hay plataformas que están operando al sur de las Islas Malvinas, y con la cuestión del gas. Las plataformas israelíes que están al sur de las Islas Malvinas bajo el amparo británico, se dice que para el 2027, 28, 29, no para dentro de 40 años, el año que viene, estarían comenzando por primera vez ya a sacar petróleo de Malvinas. Entonces hay que ser muy valiente para ir contra eso, y que si yo hago eso como presidente, ¿qué hago con nuestra economía interna? Si todo está entregado al poder internacional. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. O sea, dependo del combustible de los ingleses Shell, dependo de las empresas transnacionales que nos hacen la petroquímica, la energía, las comunicaciones, la internet. Entonces el proceso, como decía Richard Daley, que le nombré hoy, comenzar de cero, de reconstruir toda la nación para después poder ir a esos aspectos internacionales. ¿Nos sirve realmente para poder empezar tener buena relación con Estados Unidos? Sí, ¿sirve o no sirve? Digamos, para Teníamos empezar. las mejores relaciones en el 82. Cuidado que el ejército ahí va a tener un problema interno, porque el ejército, o la visión de Galtieri, de ir a, me preguntaste sobre Galtieri, de ir a recuperar Malvinas, en un plan incruento, de que por eso era la acción, por eso muere Giaquino heroicamente y noblemente, porque nunca en la historia, al menos en la historia reciente, se da una historia, una orden de la naturaleza que se dio. A un combatiente no le pueden decir, vaya, derrote al enemigo sin causarle una baja, ni un rajuño. Eso significa que mi personal es sumamente expuesto, porque tengo que hacer capacidad de fuego y exposición de mi propia tropa, que el otro me va a tirar, y yo no le voy a bajar, le tengo que tirar al costado para derrotarlo por superación de medio, de capacidad de fuego y de tropa. Eso es lo que hizo Giaquino cuando rompió la puerta y se metió en la casa del gobernador. Por eso muere él y el otro que lo sigue valientemente. Esa es la orden que recibieron. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no teníamos que causarle ningún muerto, porque si no quedábamos como agresores y como muy mal dañada nuestra imagen. Y la idea era ir a recuperar las islas, dejar un destacamento, por eso está el error, entre comillas, táctico, estratégico que Rattenbach dice, porque no activaron la segunda parte de la guerra, porque el plan no consistía en ir a la guerra, consistía en recuperar las islas, tener un destacamento y que intervenga Naciones Unidas, para que envíen los famosos cascos azules, las misiones, etcétera, etcétera, y a partir de ahí podamos ir a hablar realmente en una mesa de negociaciones la cuestión Malvinas. Ahí con respecto a eso, un segundito, sí. cierro ahí. ¿Qué pasa? Naciones Unidas maneja a Estados Unidos
maneja Gran Bretaña, así como maneja Francia, China y la Unión Soviética, hoy Rusia. En ese momento la Unión Soviética. ¿Qué le dice? ¿Qué hace Inglaterra inmediatamente? Consejo de Seguridad, se maneja la Nación Unida junto con Estados Unidos. Nos dejan a nosotros como agresores y ordenan el retiro inmediato de nuestras fuerzas. Entonces el plan que se va a desarrollar o que se pretendió desarrollar se cae porque la comunidad internacional no da la espalda. Por eso es importante lo de Perú y otras naciones que tratan de comenzar a ver. Ahí comenzó la traición de Estados Unidos. Ahí tengo entendido, ahí apunta mi pregunta. Creo que justamente hasta Reagan mismo, presidente en esa época, fue traicionado, entre comillas, porque le decían que la Argentina no quería negociar ¿Sí? y mientras tanto los ingleses avanzaban, ¿no es Eso cierto? cuenta muy bien en su libro García Inciso. García Inciso, que fue senador por Corrientes, él fue funcionario en ese momento de Casa de Gobierno con un equipo especial. Tiene un libro, se llama Los 5 días decisivos. Un libro que les recomiendo, hermoso, porque él cuentan 5 días decisivos, es coautor. Por un lado, alguien que después fue almirante y en ese momento estaba a bordo del portaaviones, que ahí cierro la idea porque Argentina nunca quiso la guerra. Claro. Y de este lado, alguien que trabajó en un grupo se llamaba Grupo Malvinas, dentro del Ejecutivo, que era el plan esto que vos me había dicho, qué actividad desarrolló Galtieri sobre Malvinas, pero que no dependía de relaciones exteriores. Ese grupo tiene, es muy importante ese libro porque muestra esto. Cuando el negociador Alexander Haig, que fue excomandante de la OTAN, mano derecha de la reina británica, muy amiga de intereses con Margaret Thatcher, hacía entre comillas de mediador, neutral, no era neutral, era una mediación proclive a Inglaterra, hizo uno o dos viajes, pero en las negociaciones a Reagan le vendía la versión cambiada, porque le decía, los argentinos son intransigentes, los argentinos son incorregibles, los argentinos patearon el tablero y no quieren entrar en razón. Y del otro lado decía, ay, Margaret Thatcher es qué buena que es, Claro. quiere la paz, y está mandando una flota de 200 barcos, ¿eh? Y de 30.000 efectivos. Miren la flota que mandó Gran Bretaña, ¿no? Y la tenía casi O cuasi sea que no reunida. nos dan la posibilidad ¿Y por qué se detecta esto? ¿Por qué te recomiendo el libro de García Inciso? Porque un opositor era, cuidado que eran todos republicanos, el presidente y obviamente este general. No recuerdo el nombre del legislador, o sea, del senador de los Estados Unidos, que era, ¿por qué? Porque recuerden que Haig era presidenciable, ¿eh? Haig era presidenciable. A Reagan lo podía suceder, quien lo sucedió luego, Bush padre o Haig. Y Haig perdió su presidencialidad de Estados Unidos por la mentira de Reagan, por ser deshonesto en las negociaciones. Claro. Nadie dice eso, porque si no comenzamos a develar la verdad de Malvinas y ahí no somos ni agresores, ni Galtieri tiene Claro, la por eso le culpa. decía, Ahí sí, está el sí, tema. sí, sí, Bueno, sí. y por eso este libro es muy Hubiese importante. cambiado totalmente la historia. Por supuesto. Y ahí no podremos hacer toda la desmalvinización y la pavada que se dice sobre Malvinas, porque ahí se comienza a entender la cuestión. Y por eso ese libro tiene la doble acción. Vamos después a la parte militar. Y este senador de Estados Unidos viaja en ese tiempo a Buenos Aires y se comunica con la presidencia y Galtieri dice, bueno, atiéndanlo. ¿Qué quieren? No sé. Era prácticamente cuando ya terminaba los buenos oficios y comenzaba la guerra. Entonces este hombre se presenta en Casa Rosada y dice, ¿cómo el tema de la negociación? Usted, y ahí cae que en el grupo García Inciso, y cuando lo escuchan decir, ¿cómo ustedes forzaron la guerra? ¿Cómo forzamos la guerra? Si acá se le hizo se aceptó la paz, esta negociación. Obviamente que queríamos negociar la soberanía intransigente, pero se dio opciones. ¿Cuáles? Entonces, Galtieri dice, dele los documentos. Y ahí se le muestra al senador las opciones que se iba haciendo de Argentina a Hey. Está todo documentado en el libro. No puede creer. Dice, esto me lo llevo. Pide permiso, se le da toda la documentación y viaja a Estados Unidos. Y va, le golpea la puerta a Reagan y le dicen, te la vendieron cambiada. Claro. Como diría el argentino. No hay ¿Qué te marcha dijo atrás. Hey a vos? Ahí no hay marcha Que no atrás. quería negociar la Argentina. Mirá los documentos, mirá la propuesta que Argentina daba. Retiro de la isla, todo. Comienza a mirar Reagan. Y busquen, si no me creen, no solo el libro. ¿Cuándo cae Hay?
Hay no sobrevivió la guerra de Malvinas y Reagan lo echó. Chau. Y se perdió su carrera presidencial. Bueno, vamos al otro, al militar, que es coautor del libro. Ese militar estaba en el portaaviones 25 de mayo. El portaaviones 25 de mayo estaba por hacer una acción épica de un ataque aeronaval al estilo de la Segunda Guerra Mundial contra el núcleo y la flota de los otros dos. El objetivo era hundir los dos portaaviones y se terminara la guerra, técnicamente. No podían sostenerla. Claro. No sabíamos que los ingleses tenían un plan B, el misil nuclear a Córdoba, la acción nuclear. E iban a desarrollar incluso hasta eso. Por eso trajeron una arma atómica. Bueno, eso se va a dar entre los finales, ese 1 de mayo, cuando Alexander Haig dice, listo, se terminó las negociaciones, los argentinos son incorregibles. En el aspecto militar, el 25 de mayo se estaba filtrando por el norte de la isla Malvinas para atacar a 120 kilómetros de distancia el núcleo de la flota. Un ataque en el que el portaaviones el 25 de mayo se lo perdía. Sabía la tripulación que iba a ser hundido, pero su objetivo era, sí o sí, hundir los dos portaaviones ingleses, que estaban juntitos los dos. Pasa algo inexplicable en el Atlántico Sur. ¿Qué hay en el Atlántico Sur siempre? Vientos. Ellos tenían catapulta de otro sistema, porque ellos también despegaban así, en vertical, o con la catapulta. O sea, los aviones deben ser impulsados por una catapulta, pero sobre todo deben tener un viento a favor muy importante, porque un avión despegar de un portaaviones, como iban a hacer esto, que resignaban petróleo, o sea, combustible, los aviones se iban a inyectar y iban a caer en mar abierto los pilotos al regreso. Un ataque casi suicida era, Sí. pero repleto de bombas. Necesitaban viento para que el portaaviones se ponga con viento a favor y la catapulta pueda despegar, si no el avión no puede despegar. Faltaron los vientos. Ese día 1 de mayo no hubo vientos, un día antes del hundimiento de Belgrano estamos hablando. Y ahí la flota recibe una orden, por eso el Belgrano también volvía. Vuelvan a los puertos, ya. Todo en el barco, todos los barcos, discúlpenme la expresión, tuvieron una calentura tremenda. ¿Cómo nos obligan a volver si estamos a 120 kilómetros? Le atacamos mañana, tiene que haber viento en algún momento, nos van a hundir, pero le vamos a hundir los dos portaaviones. Nadie entendía. Y el almirante a cargo de la flota recibió la orden de Buenos Aires, del gobierno, a puerto, urgente. Nadie entendió eso. Claro. Desde el plan político en el libro es famoso, porque el libro es fantástico, va trabajando las dos ideas. Ese militar que estaba en el barco, que después fue almirante, después supo que por qué eso, ¿no? Que no entendió esa orden, que decía, qué cobarde que llega Altieri, cómo nos envía a puerto cuando nosotros tenemos a tiro la flota. Era porque había firmado la paz con Belaúnde Terry. La paz que quiso con Haig y Haig le negaba a Reagan. La paz que le firmó con Belaúnde Terry, que Belaúnde Terry necesitaba la comunicación de Margaret Thatcher, por eso los barcos de vuelta al continente. ¿Qué dijo Margaret Thatcher? Busquen el barco argentino más que tengan a la vista y causen la mayor cantidad de muertos. Lo encontraron al Belgrano, le metieron 323. El comandante del Conqueror 3 veces pidió ratificación de la orden, porque el Conqueror, hoy los submarinos son tan importantes, tanta tecnología tienen, sobre todo los nucleares, que pueden hundir un barco sin causar muchas bajas, porque le pegan en una zona donde se sabe que no hay tanta tripulación. No querían obedecer, digamos. No querían, claro, eso. Entonces la orden fue ratificada por la propia Margaret Thatcher en comunicación telefónica. Eso está todo en el informe Frank, Sí, sí. que se pierde, que no existe. Por eso que la guerra fue forzada. ¿Y qué pasaba? Cuando dieron la orden de ataque, por eso el submarino que lo seguía esperó las 16 horas, porque es el cambio de guardia. A las 16 horas sabían, nuestra armada, como la armada de ella, hacen un cambio de guardia. Entonces en todos los lugares del buque había doble tripulación, la que salía y la que entraba. Y donde le pega, en el punto central donde mayor cantidad de gente iba a haber. Por eso es para otro capítulo y otro programa. Sí, sí, La sí. evacuación del Belgrano es fundamental. Se estudia en las escuelas navales, porque los 323 caídos del Belgrano, la mayoría cayó con los impactos de torpedos. De los 1092 tripulantes, el resto se salvó por la pericia, por el rescate
Y nosotros desmalvinizamos, y las armadas más importantes del mundo estudian el naufragio del Belgrano, el rescate, en las aguas ya subantárticas, porque las canoas, las balsas fueron llevadas hacia la parte antártica, ¿cómo lo encontramos? Esas cosas por ahí no se Y entiende de la no se Argentina, sabe. ¿no? ¿Y Por ahí cómo lo no. encontraron? Con un avión que volaba y tenía ya en cero prácticamente el combustible, le faltaba, no iba a volver a Tierra del Fuego, a Ushuaia, estaba sobreextendido, pues los pilotos decían, o sea, cada vez la búsqueda era más hacia la Antártida, porque no encontraban las balsas. Y Y el por, avión estaba al límite del no retorno. ¿Y qué dice Miren estas cosas, esto no se sabe. Esto es para hacer una película de cada uno de vasto de heroísmo. Esa tripulación nunca fue reconocida, o fue reconocida y nunca sabe nadie. ¿Qué dijo el capitán? Nos caemos con el avión, pero hasta que encontremos las balsas vamos a volar. ¿Por qué? Porque estaban en el límite del no retorno. Si seguían volando hacia la Antártida, ya no iba a tener capacidad, y eran aparte de los aviones Electra que no tenían capacidad de reabastecimiento en el aire, sino a otros tipos de aviones sí los reabastecían en el aire, este no. Entonces siguió volando. Ya cuando el límite del no retorno, encuentran las balsas y dan la posición y emprenden el regreso urgente que llega a Tierra del Fuego prácticamente con el cero en combustible. lo ¿Saben bueno, eso? No saben porque eso es la campaña de malvinización. lo bueno que tiene usted de que cita fuentes, ¿no es cierto? Y eso es muy importante para, Yo soy como Joffre, no hablo nada por hablar. claro, por la Todo lo que audiencia. hablo tengo respaldo. ¿Por qué? Exactamente, Porque esto aprendí en la universidad. El que me quiere venir y decir algo, sí, acá está el papel, acá está el claro, acta, está acá está algo. Ahí. para la audiencia que nos está viendo, ¿no es cierto? Y Por que nos va a supuesto, ver, porque este todo programa, lo que por yo digo está supuesto, queda totalmente grabado. documentado. Y eso también lo felicito porque está trabajando de esa manera. Y usted, aparte es docente, ¿no? ¿Usted o lleva las Sí, charlas? no, no, yo soy docente universitario. Esto está en mi tarea propia, difusión de Malvinas, que como ese deber, esa causa que ese 2 de abril del 82, que yo le contaba ese viernes 2 de abril, desde ahí yo tengo una tarea cuando termine, digamos, como argentino, me anoté como voluntario, obviamente no me iban a llamar, tenía Claro, 14, 15 años, pero entregué cosas preciadas de mi vida en ese momento en el Fondo Patriótico, no es necesario decir qué, pero sí, tengo lo hice como un autodiploma, eso solamente para mí, sí. lo que yo entregué, lo más preciado que tenía en ese momento, en Canal 13 me acuerdo, vieron que Canal 13 tiene, de la avenida hay como 6 cuadras, 7 hacia Sí, adentro. sí, sí, sí. Bueno, yo comencé a caminar desde la avenida, en la fila hacia Canal 13, de las cosas que la gente llevaba. Muchísima gente, ¿no? El espíritu patriótico, por eso esa otra Sí. cuestión nunca se habla. El espíritu de unidad y patriotismo que se vivió en esas épocas. Yo creo que Ese estado. usted Se habló, vive algo muy parecido, no es lo mismo, pero lo estamos viviendo ahora, claro, ayer, hoy, futbolísticamente. claro, ese espíritu de hermandad, de patriotismo, bueno, me emociona porque me hace emocionar de lo que se vivía en la guerra de Malvinas, ¿no? De esa abuelita que llevaba su sueldo completo. ¿Y qué va a comer? No importa, no sé, el sueldo completo. Sí. Cosas por el estilo, Sí, realmente sí, sí. muy emocionante. Yo creo que Y la... te cuento, Sí, y sí, desde ahí, a partir del año 1984, 83, cuando primero los soldados conscriptos, porque el personal militar que seguía en carrera no podía hablar, obviamente, lógico, porque en todas las Fuerzas Armadas del mundo pasa eso, recién a partir de su retiro, o pasado un tiempo, las acciones militares pueden hablar, se comenzaron a formar los primeros centros de soldados conscriptos y yo del 84, 85 comencé a tener contacto con ellos. Entonces por eso desde muy temprana edad, 16, 17, 18 años, estoy investigando el tema de Malvinas. yo creo que el tema de la desmalvinización que usted mencionó sucede porque estaba un gobierno militar tal vez y que le asociaban con un vicio personal al que fue presidente en ese Puede momento, ser, porque o si no, de lo contrario, sabiendo todos los documentos que existen, no, no, pero yo te puedo afirmar que nadie, en, es el grave problema nuestro, nadie que nos gobierna sabe estas cosas, ni le interesa. y sí. Otro ¿Me tema, entendés? hablando de... Es grave lo que te digo, ¿eh? Sí, sí, no, 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 lo entiendo, entiendo. A ver, cuando Menem otra vez Ditela en ese momento y Hielo Continental le partieron al medio en el 95 con los chilenos, comenzamos de un vicio que Alfonsín comenzó con el canal de Bigle,
Cuando el canal dice, nunca más los chilenos van a reclamar. Bueno, sí, ¿vieron cómo están corriendo ahora los chilenos los reclamos de su sector antártico sobre el nuestro? Por lo que dijimos, yo tenía, ¿cuánto? Estaba en quinto año. Yo hice la campaña por el no, el quinto año, Sí, sí, por sí. el no. Éramos unos locos, nos trataban de querer una nueva guerra de Malvinas, de ser uno incomprensible, de ser uno... Tenía 17 años. Claro. ¿Mm? Y todo lo que sostuvimos el no, tuvimos razón. Porque hoy tenemos problemas graves. Vean lo que está pasando en el Atlántico Sur y en el canal de Beagle. Se lo dijimos. Cuidado, yo estaba en quinto año. Yo le Yo cuando decía, leía las cosas, yo el le, viejo senador León por Resistencia, el Chaco del Movimiento de Afirmación Yrigoyenista Radical, donde sostenía claramente la posición en contraria a Alfonsín en el caso, de que esto iba a derivar en futuros conflictos. Y era el último conflicto. Y ahora después, en el 95, los chilenos aparecieron con el hilo continental. ¿Y qué dijo Menem? Partamos al medio. ¿Qué hace más 10.000 o menos de kilómetros cuadrados? Sí, de hielo. ¿Saben qué? Son reservas de agua potable del mundo. Que ahora no son nuestras, son la mitad de los chilenos. Pero eso aparte corrió la frontera y del sector antártico, y eso no saben los políticos. yo le decía ¿De dónde se sacan los sectores antárticos? De los sectores más occidental y oriental de una nación. Y si nosotros perdemos grado y nos corremos para acá, ¿quién gana grado en la Antártida? Es de jardín infante. Si yo corro para acá la frontera, hacia adentro, pierdo grados en la Antártida. Y esos grados son miles de kilómetros cuadrados. Entonces, sabemos, no sabemos, que por o ahí nuestros políticos tienen otras ideas los, y otros intereses. los chilenos por ahí nos estaban reclamando determinada cantidad de metros, por decir así, por la colocación de una antena, así que imagínate. Y bueno, Chile en su acción permanente plantea un conflicto sobre el vaso. Cuando este vaso que estamos acá, a ver, este vaso, Sí, sobre el agua de este vaso es mío. Y vos decís, no, no, bueno, sabe que lleva el vaso, listo. Ya sabe que va por la jarra de agua que está ahí. Sabe que cada parte de un tratado que ha firmado deja la puerta, porque nosotros de este lado somos tontos. No puede ser que seamos siempre tontos. En toda nuestra historia perdimos todas las cuestiones limítrofes. ¿O hay un problema de desinterés o de entrega? ¿Desinterés o entrega del político de turno? ¿Desinterés o entrega? o ambas. Perdimos con Paraguay. Así está, perdimos la isla de Pipe, que estamos peleando, y perdimos con el Uruguay, con el Brasil, con Paraguay, con Bolivia y con Chile. Por eso le preguntaba Con yo todos qué tipo perdimos. de A ver, y gobierno, te hago ¿no? una pregunta. Te hago yo ahora la pregunta a Sí, vos. Nosotros tenemos una, digamos, Argentina tiene una a ver, Argentina y Chile tienen un problema diplomático, como tuvieron en la otra cuestión. ¿A quién pongo de árbitro? Argentina y Chile. ¿A qué nación yo elegiría como árbitro? Sabiendo todo lo que estamos hablando hoy. ¿A quién no elegiría y a quién elegiría? ¿Vos elegís? no, no, es obvio. ¿Vos Bueno, elegirías a Inglaterra como árbitro? no, 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 Bueno, la obviamente. Argentina siempre Por sabe a quién le eso, pone como árbitro. A sí, Inglaterra. por eso le decía si con el Bueno, que, todo acá, todos los que están presentes acá se quieren matar. por eso Sí, le, señores, audiencia, nosotros elegimos a Inglaterra como por eso le árbitro. decía Es si el coqueteo este con incomprensible. Estados Unidos no servía o no, porque es como que estamos buscando un arbitraje de ese lado. El lado arbitral que casi lleva la guerra de Argentina con Chile, que era más grave que el canal de Beagle, porque el tratado papal fue más suave. El anterior, el que desconoció Videla, era mucho más grave, que casi se llega a la guerra con Chile. ¿Quién era el árbitro? La reina de Inglaterra, la que murió hace poco. Claro. Ella es la que le dio no solo las tres islas, sino toda la proyección del Atlántico, o sea, cortaba todo el mar argentino hacia adentro, hacia la Antártida. Por eso se desechó eso. Y se acortó eso a 10.000 kilómetros de mar en el Atlántico. ¿Qué se firmó en 1881? Un tratado que dice algo, tres cositas, pero hay un principio que se llama que claramente dice, la Argentina no puede tener posesión en el Pacífico, ni Chile en el Atlántico. Entonces, más allá de la interpretación, si el canal entre Tierra del Fuego y las tres islas es un canal, pero un canal tiene una costa firme y del otro lado no hay un canal, son tres islas desparramadas. Bueno, los argentinos aceptaron de que eso es un canal de un río o de algo, tiene dos brazos, no un solo brazo y atrás nada, tres islas dispersas. Por eso Argentina decía,
siempre no es un canal. Son 3 islas dispersas, eso no hace un canal. Claro. Eso es, si yo pongo el canal ahí, la frontera le daba esas 3 islas que están además rompiendo el principio ese en el Atlántico. Entonces los chilenos no tienen ni por qué reclamar. Yo le decía al Y nosotros equipo perdemos antes, un lado arbitral y Alfonsín firmó eso con 3 islas que están en el Atlántico. Porque de Tierra del Fuego, de Ushuaia, se ven las 3 islas ahí, están en el Atlántico. No están de Navarino del otro lado del Pacífico, están en el Atlántico. ¿Qué se firmó en 1881? Argentina jamás reclamará una posición que dé sobre el Pacífico o isla. Y Chile firmó lo mismo y nosotros le cedimos. Entonces, yo le decía al equipo te antes de digo, venir, perdón, bueno, perdón, en 1971 quien gobernaba era la NUCE, bueno, creo que la NUCE, ¿a quién le dio? A Gran Bretaña para que sea árbitro. Y bueno, ese es un problema grave nuestro. Nuestros dirigentes, ya ves, militares o civiles, lamentablemente les falta lo que decía Raúl de Carabini Ortiz, un poco de fuego en el corazón. Y el Carabini Ortiz decía, que era correntino, de esquina, el problema con nuestros políticos, nos decía ahora, recién en el 40, es que no conocen. Y el que no conoce su patria y no sabe de qué está hablando, no puede amarla. Y si no la ama, no la puede defender. Y si no la conoce, no la puede defender. claro. Muy sencillo lo que decía, ¿no? Yo le decía a mi equipo antes que usted venga, nos vamos a enterar muchas cosas que normalmente no se habla y como usted cita fuentes, y eso es lo más valioso también, decirle a la gente que nos está escuchando que es muy importante lo que está diciendo el doctor ahora, que empecemos a conocer nuestro territorio y que amemos, porque también seguramente de ahí nosotros hemos tenido dos países que, entre comillas, uno era enemigo y el otro era que éramos siendo hermanos, países hermanos. Lo citamos a San Martín. Claro. Y el otro, Perú, que nos dio hasta sus aviones con el escudo de Argentina. Me gustaría también dentro del conflicto, si usted puede Sí, cómo no. hablar un poquito de Ahí con Malvinas también cae otro mito. Cuando hablamos la hermandad latinoamericana, eso es una frase de cartón. Realmente nadie mueve un dedo por otro. Pero sí, quien es hermano realmente es el Perú. Porque el Perú, y Panamá también en su momento hizo acciones diplomáticas, otra cosa no podía hacer. Recuerden que Panamá tenía a los norteamericanos con el canal. Ujú. Entonces ellos veían Malvinas como una identificación de la usurpación, en este caso de Estados Unidos, de su territorio por el canal, el famoso canal de Panamá. Sí. Pero el Perú no solo esa frase, soy tu hermano, te voy a apoyar, se jugó en el ámbito diplomático, en el ámbito interno, como a nivel social, poblacional, digamos, y Incluso fue sancionado muchos años fue económicamente al sancionado Perú por... muchos años económicamente. Tuvo un grave problema. En 1984, como fruto de nuestro apoyo a Malvinas, va a tener un problema con la renegociación de la deuda externa. Cuando los bancos ingleses le dicen, ajá, ahora vení, ahora te la voy a dar. Y cae en default. Va a caer como cayó la Argentina en default, con un grave problema de deuda externa. Y el Perú también en su aspecto militar va a tener una sanción porque va a tener un bloqueo de compra de armamento de Europa y de Gran Bretaña hasta hace unos 8 o 9 años atrás. Fruto porque Perú nos ofreció, no solo nos ofreció, nos dio mucho material militar, 10 aviones, más allá que la Argentina compró los aviones, ¿no? Pero no los... Incluso fueron piloteados sus pilotos, ¿no? O sea, Sí, sí, eran sí, un peruanos. grupo de caza, el grupo de caza 6 del Perú trajo un avión que era gemelo, o sea, el Mirage, los aviones que teníamos nosotros eran los Mirage 3 o algo que se llamaba Kafir, KFIR, y no recuerdo ahora el otro nombre que le dábamos nosotros, que son versiones piratas israelíes, que los israelíes, digamos, robaban aviones o materiales de guerra y lo reproducían sin pagar patente. Lo hicieron a los soviéticos y en este caso lo hicieron al Mirage francés. Pero esa copia israelí pirateada se llamaba Kafir, muy buen avión. Y similar al Mirage. Y los peruanos tenían el Mirage 5. Entonces, un avión similar, nuestros pilotos podían volar, pero lo inesperado era que Perú mandó
sus pilotos, obviamente, para traer los aviones, y se trajo en aviones de transporte el personal mecánico y pilotos, el resto de la cuadrilla. Claro. Y cuando descendieron, la idea era continuar hacia el sur, habían descendido en Tandil, continuar hacia el sur para participar de la propia guerra. La verdad que está muy interesante el tema, doctor. Tenemos 1 hora 20, 1 hora media Sí, o ya, sea, pero es su tiempo nomás porque la gente se va a enganchar igual. No se enganchan vivo, pero podemos hacer un cierre y después visitarte para algunas la verdad que cuestiones me encantaría sobre el porque YouTube, si queda, las preguntas que se vayan sí, utilizando. Fuimos un poco desordenados, ¿o no? No sé qué dirá la profesora que desordenado, está ahí, desordenado no, pero porque pasa que tiene también es, relación todo con todo. claro, tiene relación todo con todo. O sea, cómo llegamos a la guerra, como obviamente. eh, Y ahí y tiene relación la actividad San Martín, o sea, el Perú, digamos, nos demostró eso de que aman a San Martín no es en vano, porque realmente el Perú en lo deportivo, económico, eh, por ejemplo, te doy una acción que realizó el Perú. Los sindicatos del Perú declararon el bloqueo. Entonces las naves británicas que hacían un desplazamiento logístico de bases norteamericanas, pasa hacia Chile, ¿no es cierto? Quisieron parar algunos, atracar en puertos peruanos. Los sindicalistas los obreros del puerto no operaron las grúas. Entonces los barcos ingleses tuvieron que ir. claro, Los controladores de vuelo le dijeron a las líneas aéreas británicas que no iban a controlar los aviones de pasajeros. Fíjate, cuestiones que el Perú oficialmente como nación no les obligó, sino su población. claro. Por ejemplo, las universidades, los colegios, participaban de charlas de adoctrinamiento, digamos, a favor de la Argentina. Y se acuerdan que en la Argentina se escribían cartas a los soldados que llevaban a Malvinas. Sí. Bueno, en el Perú se escribían cartas en los colegios a la embajada de Argentina para darle el apoyo y a la embajada inglesa para decirle: ustedes son piratas, colonialistas y están usurpando una isla que son de la República Argentina. Nadie hizo eso en el mundo por nosotros. ¿Y cómo le pagamos? En 1995, ¿quién puede ser, no es cierto? El Maquiavelo argentino, su propia esposa se lo dijo, Zulema Yoma. Hasta un pueblo voló más o menos. Claro, Menem, en un conflicto militar que viene hace mucho tiempo por el Alto Cenepa, que es un río fronterizo entre Perú y Ecuador, se activó nuevamente militarmente. Habían combatido en el 41, en plena guerra mundial, entre Perú y Ecuador, y la Argentina fue pacificador, fue neutral. Y la Argentina rompió un voto de neutralidad y de árbitro diplomático entre el Perú y Ecuador, y sobre todo a la hermandad peruana, cuando por unas monedas Menem le vendió armamento al Ecuador del stock del ejército argentino en 1995. Y después tuvo que hacer volar una fábrica, autovolar, accidente se la llamó, todavía se sigue investigando esto, de Río Tercero, porque de ahí sacaron los armamentos cuando después, o casualidad, los peruanos hicieron unos contraataques y no podían creer lo que pasaba, que el ejército ecuatoriano tenga armamento con el sello de la nación argentina, o sea, con el sello de nuestro escudo y que diga ejército argentino. Lo primero que hicieron es comunicarse: ¿cómo? Nos traicionan. Yo No creo podían que, entender los peruanos yo y creo, tampoco no podían entender muchos militares argentinos. El jefe del ejército en ese momento, Balsat, dice que no sabía, pero como un jefe no sabe lo que pasa, muy raro. yo creo que Después le nuestro, premiaron a Balsa con la embajada en Colombia. Menem lo premió. bueno, pero a él le gustaban los zapucay. Sí, sí, bueno, es una nota de color. Balsa se Eh, queda en esa eh, nota y no, bueno, Balsa. bueno, ese otro tema, ¿no? La verdad que es para seguir charlando. Eh, Lamentablemente yo considero que la Argentina es una nación castigada. Saco esa conclusión también porque nos ha tocado cada uno. Miren, yo siempre recomiendo, hay un libro fantástico de Juan Archibaldo Lanús. Se llama La Argentina Inconclusa. En la Argentina Inconclusa arranca en 1810 con la Junta de Mayo y viene hasta 2015, hasta la entrega entre Cristina y Macri.
¿Qué tendría que ser Archibaldo Lanús? Actualizar del 2015 a hoy. ¿Y dónde pone el acento? En el problema de la dirigencia. Estamos hablando de mayo del 10 al 2015. Analiza gobierno por gobierno. Y analiza la corrupción desde mayo del 10. Y como todo uno mira para allá, mira para el otro lado, se acusan todo pelea de televisión, te voy a meter preso, ¿no? Y bueno, y así seguimos. Pero no te meto mucho preso porque después me tienen que jugar a mí. Y yo también salgo complicado. Y así, Juan Archibaldo Lanús pone el problema en la dirigencia, pone el problema en la corrupción, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, y donde cada argentino es corrupto. ¿Qué dice Juan Archibaldo Lanús? Una obra para leer, ¿eh? Yo recomiendo a mis alumnos. ¿Por qué? Porque Juan Archibaldo Lanús va dando cuestiones en las que el ciudadano se acomoda porque ganó algo. Y trae un ejemplo muy brutal, Juan Archibaldo Lanús. Cuando uno no podía creer y veía el robo y corrupción kirchnerista, Juan Archibaldo Lanús dice, y sí, pero en el conurbano tenían el asado gratis, el asado para todos, a 2 pesos, y tenían el fútbol gratis, y tenían colgada la luz gratis. Entonces, y el plan no trabajaba. Entonces, ¿hacemos este gesto? bueno, ¿y qué dice, claro, ¿y qué dice Juan Archibaldo Lanús? Yo ya hice mi cuota local de corrupción, no me da para más mi cerebro ni mi actitud. Ya tengo la carne gratis, no trabajo y tengo mi plata mensualmente, no pago la luz porque tengo, ¿no es cierto? Aparte usurpé un pedazo de tierra y entonces hice mi casa ahí, o como pude, ya hice mi corrupción. Entonces lo demás que roben, yo ya robé. Triste, ¿no? Pero eso dice Juan Archibaldo. Y eso arrancó el 25 de mayo de 1810, donde cada argentino trata de robar lo que puede, entonces el que el otro robe, ya está, yo ya robé lo que pude. Triste escuchar, también roba, pero hace también. Pero Bueno, realmente es triste. esa es la frase Yo sabe esa frase es trabajada por Juan Archibaldo en el libro. ¿Cuál es mi anhelo? Cruzar el charco una buena vez, pero lo veo tan lejos que nos llegamos al medio y volvemos para atrás. Y es cíclico. Desde el mayo del 10 es cíclico. Vamos de un lado a otro dando banquinazo porque yo hoy digo gobierno, mal gobierno, hago todo tipo de acto de corrupción, pero grito y llevo el barco para allá y sé que no voy a ganar, entonces volvés vos, volvés a llevar el barco para allá, estoy hablando izquierda o derecha, ¿no? Por eso volver a llevar el barco para el otro lado, entonces hace toda la política contraria a mí y decir, no, Aragón hizo esto, vos haces lo contrario, pero también hace acto de corrupción. Pero hablábamos... Entonces yo sé que a vos se te agota la cuestión, porque la gente, ¿qué pasa con el ciudadano? Siempre vota esperanzadamente. Entonces dice, no, Aragón robó, Osvaldo Encina robó, vamos a elegirle a este. El problema es que el que viene hace lo mismo. Entonces vamos dando banquinazo. Y el pobre argentino va esperanzadamente a elegir el que lo va a sacar del barro y lo entierra mal en el barro. Juan Archibaldo Lanús, lean ese libro. Lean ese, por eso yo le pido la actualización, le he escrito en un correo. Por favor, estimado profesor, actualice su libro del 2015 al día de hoy. Y ese libro, hasta su vida, debería haber actualizado con los mismos patrones que tiene. ¿Cómo lo pueden seguir a usted la gente que no... No tengo redes. No tiene redes. No tengo redes. Pero por ahora no tengo redes. A través de publicaciones. Y tengo publicaciones en distintos congresos de historia. Mi campo de acción es la guerra de Malvinas, o sea, todo lo vinculado a Malvinas, derecho internacional, la historia argentina, San Martín. Tengo un canal, creo, de YouTube y canal de YouTube. ¿Cómo? Y academia.edu. Ustedes colocan academia.edu con mi apellido y nombre y ahí va a saltar las publicaciones que tengo. En ese aspecto yo no manejo las redes, no trabajo tanto en redes. Puede ser un error, hoy se maneja todo en las redes. Pero hablamos justamente de que tenemos que conocer para amar y me parece que usted es una muy buena referencia para recostarnos en su conocimiento, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que hay yo siempre recomiendo, hay tantos argentinos que hacen muy buen trabajo, Joffre, Casanseu en la cuestión de Malvinas, sí. Cuando yo digo Casanseu en la cuestión de Malvinas y uno va a las redes, Casanseu abre, al entrar en sus portales, abre toda una red de distintas personas que
que trabajan, hacen videos, libros, conferencias. Ahí debo estar citado también en algunas Pero cuestiones no que solamente hacemos. en lo que es conflicto, sino habla De todo, de todo, de toda la vida. Yo abarco porque él Malvinas. vivió digamos, la Sí, parte, él vivió el conflicto en el particular conflicto como particular. periodista, ¿no es cierto? Como periodista, digamos, vamos a expresar bien, como corresponsal de guerra. Ujú. No es periodista, no es Sí, periodista, sí, sí, sí. corresponsal de guerra en Malvinas. Pero tiene una actividad completa. Ese campo es como lo que dedicamos a Malvinas, vemos lo social, cultural, lo económico, geopolítico, lo militar, o sea, lo vemos en un aspecto integral, digamos. Habíamos dicho en la previa con los flyers que les tocaríamos el tema. La verdad que es amplio para seguir charlando más, pero para ir cerrando el programa me gustaría tocar el último punto que queda pendiente. ¿Está lejos de recuperar Malvinas por la parte diplomática? ¿Qué Bueno, considera usted? el mundo hoy está cambiando. No hablamos de conflicto No, 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 bélico ni nada. pero la respuesta del mundo hoy está cambiando. Em, Esto que parece que no se decide, en Medio Oriente estamos hablando, esto de la guerra de Irán, anoten el conflicto Ucrania-Rusia, porque ahí se está atacando, cuando estamos hablando de Ucrania-Rusia, estamos viendo un muro invisible que aunque parezca que no existe, divide Eurasia, ¿no? Una parte de Rusia e Europa. Pero hay un mundo invisible, cultural, religioso, forma de pensar, que está dividiendo el mundo. No sabemos para dónde se va a decantar la moneda. Sabemos que Ucrania hoy tiene el apoyo, aunque digan que no, de la OTAN, o sea, de Europa. ¿Por qué marco esto? Después, el Medio Oriente, con la cuestión de Israel, sus vecinos, el tema de Estados Unidos, Israel, Irán, ahí está indefinido. ¿Quién podría creer que Irán sigue aguantando? Nadie. Y otro factor que está afuera, China, Pakistán con armas nucleares, India, que necesita petróleo, y la China. Entonces, ¿por qué digo el mundo está cambiando? Porque puede haber sorpresas, no ya, de un realineamiento de estrategias y cuestiones. Y ahí hoy hablamos, en un sentido negativo, de esas bases chinas que no sabemos qué hay ahí, porque no podemos entrar, pero hay una propuesta de apoyarse mucho en China para que China no apoye con la cuestión Malvinas. Con esto que te digo vos del reacomodamiento, no sabemos si Gran Bretaña es muy golpeada y tiene que retirar la flota o dejar Malvinas. Claro. Entonces, por otra circunstancia que el mundo se está reacomodando, que nadie lo ve, pero se está reacomodando y va a ser un saco muy fuerte, se puede abrir nuevas hipótesis. ¿Cómo se llama cuando uno ve algo nuevo, hay un cambio, nuevos paradigmas? Puede haber un nuevo escenario. Ahí tendríamos que aprovechar. Y no sé si la mano viene por el alineamiento con los Estados Unidos. Puede ser por China, alguna potencia asiática. No estoy planteando una alianza ni con No, Irán, ni no, con no, la no, por Unión supuesto, Soviética, pero yo, Rusia, pero esa es la manera. Pero hay una cuestión primero que si nosotros no podemos razonar, nosotros los argentinos, como nosotros centro del mundo, con una visión totalmente nacional y recuperar primero los medios económicos, el territorio, ahí recién podemos saltar a Malvinas. Y con Malvinas, sin activar la opción militar, tenemos que activar la opción económica. Y la acción económica hoy está cerrada por el Acuerdo de Madrid. Porque nosotros le dejamos el manejo de 3 millones de kilómetros cuadrados de mar a los ingleses y los ingleses, por supuesto que están contentos, claro, puede ser porque por la manejan parte nuestra pesca. Recuerden que los argentinos nos alarmamos porque en la milla 200 está toda la flota china, ¿no? Y mandamos nuestros barcos que lo investiguen. Y en la milla 200 y 201 está la flota española, la flota de todos los otros países que pagan no a nosotros, a los ingleses. Y a los ingleses les interesa cero el ambientalismo y la depredación, porque ellos quieren dinero. Otra reflexión media mala. ¿En qué sentido? El día, si Malvinas de hoy, a ver, supongamos que justo Malvinas no tenga nada de gas, nada de petróleo y nada de pesca. Mañana nos la dan los ingleses. totalmente. Entonces ahí está el problema. Por eso la presión económica, pero si nosotros no tenemos medios económicos, no tenemos
decisiones nacionales, siempre estamos dependiendo de otros. De hecho, que si nosotros le cerramos la llave, por decir así, a los chilenos y desaparecen. Dependen mucho de la Argentina. Por supuesto, pero Argentina la es muy cuestión rico gas, la cuestión petróleo, claro, obviamente. Eso era la presión que nosotros debíamos practicar sobre Inglaterra si ellos no tienen el acuerdo. Porque por eso los ingleses necesitaban el término de la guerra, porque ¿qué empresa va a venir a operar en una cuestión, en un área de guerra? Técnicamente a la Argentina, por más de la, no me gusta decir la palabra, vamos a decir la derrota, la cuestión militar del 14 de junio del 82, que no fue una rendición, fue un cese de hostilidades, no obstante marcaba una presión militar de la Argentina y económica, porque ellos no podían, por ejemplo, comerciar, no sé si vos sabías eso, la audiencia, con los otros países de América para traer distintos abastecimientos logísticos, ni tampoco hacerse del dinero de la pesca. Pero ese acuerdo le dio todo. Es más, de Comodoro Rivadavia llevan toda la logística para mantener Malvinas. O sea, las tropas inglesas comen de nuestros alimentos. Antes eso era impensado. claro. Pero el Acuerdo de Madrid facilitó la usurpación. Por eso recomiendo Juan Carlos González, el Tratado de Madrid se llama el libro, y uno lee, estudia. Juan Carlos González fue asesor legal y técnico de Isabelita Martínez de Perón y de Juan Perón. Muy crítico el propio Menem en su momento, no es que escribe después de que muerto Menem. Por ahí pueden tener buenos asesores, pero después hacen... Y bueno, porque pasa, y pasa. pasa. Pueden tener buenos asesores y después deciden ellos de un Y plumazo. bueno, pero este hombre que fue Ahí tienen el tratado de China, que uno no sabe bien si va a Claro, terminar o no va a terminar. pero o es- González siempre fue Sí, contrario al Tratado de Madrid, obviamente, al acuerdo con los ingleses, y es contrario también a la cuestión de China. y sí, Es por totalmente eso, contrario. por eso le digo, no Eso sé es. si va a terminar eso alguna vez Pero entonces, siendo muy pesimista, en tiempo nadie puede predecir el futuro, pero en las líneas de acción geopolíticas, económicas, militares, diplomáticas y políticas de nuestra nación, como vamos, cada vez estamos no más cerca, cada vez nos alejamos más. Es como si un barco, en vez de colocar proa Malvina, coloca popa de Malvina, es decir, nos vamos para atrás. claro. Cada vez las islas se nos van más lejos, pero es por una cuestión de torpeza propia. Puede O ser más nadie que la ve, o otros tienen un interés que no es la celeste y blanca que estamos viendo ahí. Es muy sencillo, estimado Osvaldo. totalmente. Es muy lógico. Se me cruzó por la mente muchas veces. Pero no tiene eh, otra cuestión. Muchas veces se me Si cruzó y yo, eso es lo que yo le decía, que quisieron tomar de una manera al país, se prepararon y tomaron otra cosa. Y yo y creo que no hay como interés. reflexión final, yo marcaría que en el peor momento de todas estas acciones de entrega de Menem en la cuestión Malvinas surge, y estos son los detalles, lo impensado. Porque ahí, por eso a mí me gustó siempre las ciencias sociales. Porque el 2 más 2 en matemática es 4, aunque soy pésimo en matemáticas, ¿no? En derecho decimos que es 3 o 5, pero por otra cuestión que algún día explicaré. Claro, ¿Por seguramente. qué? Porque yo te puedo hacer un juicio a vos por 4 pesos, 100 pesos, pero si la otra parte va a quebrar, se va a morir el que le estoy demandando y me oferta 60, yo agarro 60. Entonces, Claro. esa posibilidad, por eso en el derecho decimos 2 más 2 no es 4, es 3 o El 5. arreglo extrajudicial. Por Claro, exactamente. O judicial ahí con un convenio. Bueno, sí, sí. pero matemática de 2 más 2. Acá, por eso me encanta a mí las ciencias sociales, los hechos humanos y las dinámicas políticas son impensadas. Y en ese momento de mayor entrega de la República Argentina en la cuestión Malvinas, el hermano del presidente, ¿se acuerdan? Eduardo. Eduardo Menem, Eduardo Menem. era el presidente de la convención que estaba reformando la Constitución Nacional. Y él plantea algo que nadie había dicho: Malvinas. Tac, tira ahí. Por eso está la cláusula transitoria número 1 de la Constitución. Y esta es mi reflexión. En el mayor momento de entrega a Malvinas, o por Malvinas, a los ingleses, surge una cláusula anti-entrega. Miren lo que presenta Eduardo Menem. Y hay que entender esto que dice. La cláusula 1 transitoria de nuestra Constitución, que es un mandato y un deber para nosotros como ciudadanos, eso es lo que le voy a decir a los ciudadanos que no saben, que tienen un mandato, dice algo, primero un principio de defensa.
Porque Menem, ¿recuerda que había un estadista, el número 2 de la Cancillería se llamaba Carlos Coudet? Decía, las Ujú. Malvinas son inglesas. Nos va a ir mejor si se la damos. Entonces, ¿qué dice esa cláusula? En esos mismos años, que las Islas Malvinas, nosotros tenemos un derecho sobre ellas inalienable, no comercial. O sea, no la podemos dar, regalar, vender, lo que sea. E imprescriptible. Después del tratado que hizo el hermano, el Después presidente. del tratado, 2 años, 3 años del tratado del hermano, el propio hermano Eduardo cambia la cuestión y nos dice que las Islas Malvinas no son vendibles, regalables, dables, y da otra segunda parte, que es un deber ya de todos los ciudadanos, todos los días, bregar, dice, luchar por la recuperación de las islas. Nos está dando un mandato. Claro. Eso de que ellos juegan mucho con el Perón, que Perón decía, cada uno tiene el bastón de marital, carical en su mochila, que dice esa cláusula preliminar que los argentinos todos los días debemos luchar por la recuperación de las Islas Malvinas. Entonces nos habilita a luchar en todos los ámbitos. No estoy planteando una nueva guerra. En todos los ámbitos hay que desarrollar y luchar por Malvinas. Por eso, este gobierno, no vamos a tirar todas las pálidas, hay algo lindo, hay algo hermoso que se está planificando, que se está comenzando a dar. La interacción entre las Fuerzas Armadas y las universidades. Hay, por ejemplo, hasta hace poco, en la Facultad de Ingeniería, eso se hizo en la UBA, en Buenos Aires, la semana pasada, un congreso a nivel nacional donde los alumnos de ingeniería vieron las presentaciones de un último ejercicio de las Fuerzas Armadas del Ejército que Ken se llama, o algo así, que se hizo de desplazamiento logístico. Había que llevar, tipo Malvinas, Ujú. todo desde el norte al sur patagónico para defender Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego, toda la zona atlántica. Se hizo un desplazamiento en todos los medios que hay. Eso se presentó en la UBA ante alumnos de distintas universidades de ingeniería para que apliquen un modelo desde lo civil, que siempre apoya a las Fuerzas Armadas, para ese modelo de desplazamiento. Y hay algo muy importante que está trabajando la Dirección del Antártico, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y las universidades argentinas en las cuestiones tecnológicas ambientales sobre Antártica. Esto es muy importante porque entonces el ciudadano común y sobre todo el universitario, que a veces Malvinas antes lo veían, Malvinas de los militares, a Malvinas se lo ponen ahora adentro, porque todas esas capacidades logísticas están pensadas en Malvinas. Es muy buena la integración entonces en la historia, los cursos que damos, las cátedras libres de Malvinas, los distintos cursos pedagógicos que se establecen, donde hay actuación de militares y civiles. Eso es algo muy interesante que no se daba en gestiones presidenciales anteriores. No sé si lo sabe el presidente, pero se está dando. Se está Capaz dando, ahora sí, 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 por lo que dije se entera yo, y marcha atrás, pero bueno, no sé. yo más o menos estoy analizando eso, por eso le decía si el coqueteo por ahí con los Estados Unidos también, porque se dio a entender eso, ¿no? Que podemos llegar Bueno, ahí hay una cosa a- interesante. Ahora que me preguntaste, es muy interesante. ¿Por qué esto de Malvinas? Ahora te capto, disculpa la pregunta, no te había sí, captado. sí, Recuerden que hay una lucha entre Donald Trump, una posición de Estados Unidos que se llama aislacionismo, que pretende el retiro de las fuerzas. Hago así la mano porque, disculpen, estoy en las clases por los mapas, que es el retiro de Europa de los Estados Unidos. Por eso se ha hablado hoy de Ucrania. ¿Qué significa esto? Si hay un retiro de Europa de Estados, por eso es la frase que Trump dijo, las Malvinas son inglesas o vamos a apoyar, o un asesor de Trump había primero dicho dijo eso. otra cosa y después se Después dijo otra. Pero esto retractó. ¿por qué? Porque Inglaterra y Europa no le quiere ayudar a Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán. Claro, Entonces la moneda de cambio es, vos no nos apoyás. Listo, ¿qué dijo Estados Unidos? Y está haciendo retiro de tropas de Europa. claro, Los rusos están haciendo así, se están con los platos así afilados. Pues, recuerden que hay un gran entendimiento entre Putin y Trump. Por eso le estaba hablando de todo un mundo nuevo que se viene. Y Estados Unidos está planteando esto, dejar Europa, dejar Europa. Y si deja Europa, Gran Bretaña queda débil. Entonces, ¿qué pasa con Malvinas? Porque está acordando Estados Unidos con Rusia y China otra área de influencia. Y si queda Europa afuera,
Por eso te hablaba hoy, eso no dije recién hoy, pero Sí, sí, eso es muy importante porque ahí ese coqueteo con Estados Unidos no puede hacer una cuestión de línea indirecta, no de recuperar, porque los Estados Unidos no va a decir anda a recuperar Malvinas, pero los ingleses se pueden llegar a retirar o perder influencia en el área. Entonces, eso es algo a futuro. hay muchos temas, doctor, para hablar con usted y gracias nuevamente, lo hago público, que haya aceptado y que haya sido tan puntual en las señalizaciones de los datos de donde usted se nutre, ¿no es cierto? Las fuentes del cual usted maneja. Y ahí, como abogado, me gustaría preguntarle, o antes de esa pregunta, le hago la dos, le hago la dos a la vez. Primero, se hablaba también, es amplio el tema para hablar, pero si lo puede hacer sintético, más que nada por su tiempo, porque como le digo, el programa queda, la gente acá está enloquecida y enganchada. Este, se habla de que la guerra fueron chicos y la mayoría fueron del norte, ¿no es cierto? No estaban ambientados al clima y todo eso. ¿Qué reflexión tiene respecto a eso? Bueno, Para que la gente, hay, eh, hay yo un tengo mi mito, reflexión. hay un mito de los chicos de la guerra. Obviamente los soldados con Cristo que fueron a Malvinas tenían 18 años. No mucho más años que el héroe más importante de esta localidad, Riachuelo. Estamos hablando del cabo Roberto Barús. Sí. Tenía 21 años en Malvinas y tenía mando de tropa. Entonces, eh, la edad, los ingleses trajeron soldados de 16 años, 17, para que vean. Eh, Hay un término en la antigüedad que es un arma que se llama la infantería. Y usted dirá que tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, la infantería viene de infante, de niño. San Martín entró en el ejército español, en la academia, a los 11 años y debutó a los 13 en el norte de África. Ujú. Entonces, ¿qué era San Martín? Un bebé de la guerra. Entonces, la palabra niños de la guerra o chicos de la guerra forma parte de la campaña de desmalvinización. Porque con eso, miren, ni siquiera saben todas estas cosas que estuvimos contando, pero en el ámbito material, si yo veo a uno que fue un león de la guerra, no un chico, ¿qué significa eso? Estoy transmitiendo una identidad nacional y unas ganas de, no digo una nueva guerra, pero de recuperar. Entonces la desmovilización mental, emocional, nosotros los argentinos son tan emocionales. Messi era el peor y ahora es el mejor porque ganó la Copa del Mundo y hizo 3 goles. ¿Y cuántas veces lo estaba diciendo mala palabra Sí, por sí, Messi? sí, no, ¿Cuántas veces tiene lo razón. abucharon? Sí. Entonces, a eso El va la mismo campaña de los periodismo, chicos de la gran guerra. parte del periodismo. Bueno, pero ¿a qué va? A nuestra desmovilización emocional patriótica. Y ahí se aprovechó, perdón, esos chicos de la guerra, sobre cosas infundadas, sobre relatos a medias, sobre medias verdades. Porque en la guerra de Malvinas, podemos decir, funcionó mal la estrategia planificación general final, sí. Pero el combatiente, el que estuvo en la isla y tuvo que enfrentarse a las tropas británicas, lo hizo con honor y le dio muchos problemas a los ingleses. Los generales ingleses, el más importante, el comandante terrestre, escribió un libro que lo dice todo, No Picnic. No escribió el libro Fuimos de paseo, se nos rendían. Y dice en el libro, los informes de inteligencia nos decían que era una tropa bisoña, o sea, inexperta, unos chicos, que se iban a rendir fácilmente con el primer disparo. Y nos demostraron, ¿qué dice el comandante británico terrestre? Que eran leones de la guerra. Otra valoración. Y ahí están los oficiales, suboficial y tropa. Vos fuiste militar. No hay posibilidad de que una tropa sin conducción mantenga la capacidad de combate y estar en sus líneas. Y en Malvinas estuvo en sus líneas. Esto que hablan de chicos de la guerra, no me pueden explicar 36 horas de combate en Darwin. Si nuestra tropa era chicos de la guerra, se rendían y se retiraban, explíquenme 36 horas de combate en un perímetro de 9 kilómetros cuadrados. Si no tenés oficiales y suboficiales al lado de los soldaditos que respaldan la lucha, o sea, los mandos, Sí, 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 los sí, sí. cuadros, como se denominan, Totalmente, sí. la acción militar termina. Pues yo creo que ahí está Y el me tema estoy, me de estoy acordando porque yo en el desmalvinización. Congreso de Historia tengo que hablar ahora la historia de Gabino Ruiz Díaz, un soldado sanroqueño que muere en combate junto a su cabo y a otro soldado con una ametralladora MAG. Y es cuando ellos van a restablecer
organizar la línea del frente en Darwin. Y este ejemplo es fantástico, porque él tenía 18, 19 años, su cabo tenía 20 y su otro soldado 18. Y hago así en una línea porque en el frente, del otro lado, estaba Roberto Néstor Esteve con 27 años, sus cabos 23 y sus soldados 18 y 19. Y de este otro lado, Pelufo, que era jovencito, había salido en el cuarto o quinto año del colegio. Estuvimos destinados junto con Claro, y fue egresado prematuro, no había terminado su carrera militar, el conflicto en Malvinas, le dijeron, bueno, está en quinto año del colegio, estaba a la guerra. ¿Cuánto tenía? ¿Quinto año cuánto se tiene en el colegio militar? 21, 20. Era subteniente. Sí, 20. pues En comisión, o sea, no estaba egresado. Sí, y del otro lado, en la misma línea, el subteniente Aliaga, también era prematuramente con los soldados del 8. Todos jóvenes. Y hicieron y mataron ¿a quién? Al comandante de los paracaidistas británicos, al segundo de los paracaidistas británicos, y le mantuvieron a la élite del ejército inglés 36 horas parado en Darwin. Entonces, ¿de qué chico de la guerra estamos hablando? Hay que romper ese mito y hay Son que leones de la guerra, lo dijeron los ingleses. Hay que romper esa desmalvinización que usted dice. La verdad que yo también lo veo. Y quería escucharlo de su mano, de su voz. Que obviamente en el terreno nos faltó apoyo de artillería, lo que ustedes quieran. Pero por eso con los elementos que se tuvo, las tablas militares se hacen en capacidad de armamento y de tropa cuando se enfrentan los enemigos. Es como si uno hace una especie de tabla de ajedrez. Todos los combates en Malvinas daban un apoyo de 6-1, 6-1 o 5-1 a favor de los ingleses. Y en todos los lados no hubo rendición. En todos los lados hubo primero combates en cada zona de Malvinas. Luego Aparte convengamos, doctor, que tuvimos también en contra todo, desde los hermanos ingleses y los chilenos. Y los chilenos, perdón, los hermanos chilenos hasta Alexander Hay y todo eso. Bueno, todo en contra. Hay otro de los mitos de Malvinas. Nuestros fusiles eran viejos y no andaban. Bueno, ¿saben qué, señores? ¿Qué decía Moore? ¿Qué hacía la tropa inglesa? Cuando capturaba un fusil de un muerto o un rendido argentino, se lo tomaba y que lo tiraba, lo usaba. Claro. Porque nuestros fusiles FAL, que eran igual que lo que traían los ingleses, hay una diferencia. Los ingleses estaban calibrados a tiro y los nuestros en ráfaga. Es así, porque los ingleses tenían el tiro a tiro. Y entonces tomaban los nuestros. Los nuestros, al ser más viejos, tenían el cañón mejor. Incluso toda una cuestión. ¿Qué pasaban con las botas de los ingleses? Porque decían el borceguí era malo. Tomaban el borceguí de los argentinos, por el cuero. Por la cuestión Bueno, todo eso son mitos en la guerra de Malvinas que nosotros nos quedamos, el armamento no andaba. Y obviamente que después de tener 30, 40 días de campaña en una condición insular, con mucha humedad, 100%, lluvias permanentes, etcétera, etcétera, el material en combate no aguanta. Tampoco aguantaba el material británico. Entonces, lamentablemente la Argentina fue castigada en distintas, tanto en la parte subversiva, digamos, que de los 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera, como Malvinas. Siempre hay una campana y otra, ¿no? Y la realidad es otra. Y la realidad en Malvinas es otra, porque por ejemplo los adelantos, la Argentina llevó lo mejor de lo militar que tenía en su momento, armamento sin debutar, como el SOC Superintendar, no fue operativo, la Argentina lo hizo operativo aún en contra del embargo de armas británico a través de los franceses, que no nos dieron los manuales, no nos dieron, digamos, la llave de uso, es decir, todo ese armamento se lo hizo con la Universidad Tecnológica Nacional y con los ingenieros de las Fuerzas Armadas, el CITEFA, que van a lograr poder infiltrarse y abrir el misil y operar las computadoras. Teníamos los equipos, pero no nos dieron las órdenes, las llaves, las claves. Y nosotros pudimos armar las claves y lanzar, ojo, se lanzaron todo por error, con sistema de error, pero pegaron, ¿no es cierto? E incluso hicimos algo nuevo, que es la instalación de tiro berreta, que es una instalación de un misil SOCET naval reconvertido a tierra-mar, que funcionó.
Y hay Entonces, algo que tenemos que tener los en cuenta franceses se que llenaron de oro con eso, ¿eh? del otro, hay que tener en cuenta que del otro lado teníamos un enemigo, no teníamos un amigo, o sea que Por supuesto, es una nación muy importante, con mucha fuerza, con mucho y aún apoyo. con todo el rodeo. Entonces la guerra de Malvinas, Ya no no, podemos hablar gentilmente, no, se los fueron, se chicos, rindieron, son los chicos de la guerra. no, no, Nadie tiene idea que uno que del- tomaba, de la epopeya logística. Estamos hablando de la logística, barcos civiles. En Malvinas no hay puerto, recién hoy están haciendo un puerto enorme. Entonces había que llevar los barcos que pudieron romper el bloqueo y hacer alige, es decir, pasar en barcos menores, a brazos, sin grúa. Esa acción logística, después de dispersar en la isla. Claro que hubo problemas logísticos, pero ¿quién se acuerda de la isla de los Estados? Los 10 marinos mercantes que fallecieron ahí, llevando entre los buques militares ingleses pertrechos, municiones, sanidad, alimentos a los puntos de ambos lugares, digamos, Darwin, Puerto Hope y Mitre, los dos lugares de las dos islas, en el estrecho San Carlos. Murieron en una noche del 10 de mayo del 82. Nadie se acuerda. Y después dice, por ejemplo, porque hay de todo, ¿no? Hay que dice, la comida no me daban. Y pensó en los 10 marineros civiles argentinos de la Marina Mercante que murieron en pos de llevarle la comida. Por eso. ahora le pregunto, doctor, la verdad que es amplio, como le digo, el tema y muy lindo, ¿no? Yo seguiría, pero una pregunta que seguramente a usted le llegó y a mí me llega de camaradas, de amigos, como abogado le pregunto, ¿qué opinión tiene usted a los que fueron movilizados y hoy reclaman que sean declarados como veteranos de guerra? Bueno, hay de todo. En principio hay una confusión. A ver, una cuestión es la movilización al sur, ¿no es cierto? Más allá de que llamamos Teatro Operación Malvinas desde el 2 de abril al 7 de abril, convirtió eso en Teatro Operaciones TOAS, Teatro Operación Atlántico Sur, desde el paralelo 42, que es donde comienza la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, el mar argentino y las islas. Luego eso se cerró al mar aparte del mar argentino y las islas Malvinas como TOAS, y quedó el TOS, Teatro Operaciones algo sur, algo así, Sí. por la parte patagónica. Bueno, hay proyectos a nivel nacional. El Chaco tiene una ley a nivel provincial en el que el denominado soldado continental, no veterano de guerra. Ujú. Lo que pasa es que el Sí, es movilizado muy filo la... si pretende un reconocimiento histórico, el que tuvo en el sur, de su acción y desempeño. Cuidado que hubiera naciones de combate encubiertas en el sur que todavía están tomando estado público recién. El ataque a Río Grande. Es 16 de mayo, que frena el Bullar sobre los efectivos comandos británicos que salen del submarino Spartan. Fuera de la zona, digamos. En Tierra del Fuego. Sí, sí, Entre sí. Isla de los Estados y Tierra del Fuego. Que es cuando aparecen esos dos helicópteros supuestamente perdidos ingleses, que supuestamente estaban haciendo sonoboya radioeléctrico. Es una operación que se llamaba, los ingleses le colocaron Operación Mikado, que era dos aviones de transporte Hércules, venían desde Isla Ascensión con comandos y paracaidistas ingleses para aterrizar en la propia Tierra del Fuego, confundiendo en el radio llamado por los aviones Hércules de la nuestra Fuerza Aérea que entraban y salían permanentemente de Tierra del Fuego. El objetivo, matar los pilotos y mecánicos del grupo 3 de ataque, destruir los superetendar y los SOC si estaban ahí. Los SOC nunca estuvieron ahí. Se los traía directamente de base Espora en un vuelo ignoto, en un avión civil, ¿no es cierto? Y se lo iba armando al misil en el aire para cuando llegase se lo ponía al avión y el avión donde estaba escondido en un jardín de infante, en una plaza, sí, ahí se escondían los aviones. Por eso ahí te estoy comenzando a responder tu pregunta. Todos deberían ser declarados en cierta medida no veteranos de guerra, colaboradores de la causa Malvinas, porque todo el sur colaboró con Malvinas. Y más personal militar. Entonces el personal militar, Comparto totalmente. Es como, disculpe que le lleve un poquito atrás otra claro, vez, la guerra o lucha contra la subversión. Fue declarado guerra y sin embargo fueron juzgados,
camaradas. Y hay soldados con cripto que están declarados, obviamente, que fueron reivindicados en su momento, lo de Formosa, sinceramente, durante el gobierno constitucional. Porque en definitiva es una amenaza. Y esos son los del 9. Bueno, pero con respecto a estas cuestiones, Sí, entonces, el soldado continental lo que pretende en el proyecto es ser reconocido históricamente y luego tener una pensión no igual, menor para tener, ¿no? Y obra social. comparto eso. No, yo no puedo compartir o dejar de compartir. Es una cuestión a analizar, Ujú. porque así como te estoy hablando, toda la primera brigada de infantería de Marina completa estuvo en Tierra del Fuego, porque la Marina tomó Tierra del Fuego, por eso replegó algunas unidades especiales y se le encargó directamente defender completamente a Tierra del Fuego. Lo cumplió brillantemente la Brigada 1 al completo, o sea, los distintos batallones de infantería marina, que son los que se activaron, Sí, porque ese 16 de mayo hay un libro que se llama Ataque en Río Grande, así se llama del lado nuestro de Muñoz, un libro de editorial argentinidad, donde marca todos estos detalles técnicos. ¿Qué pasaba del lado chileno? Esa noche que de este lado del Atlántico, mar argentino, entre los estados y la Tierra del Fuego, el Bullard atacaba a un submarino atómico, en realidad a los botes que eran desplazados del submarino atómico, y que los radares comenzaron a encontrar esos aviones de transporte, por eso se abortó la misión, porque lo descubrimos. claro. Lo descubrió el Bullard con un buque de la Segunda Guerra Mundial que se vengó, porque el Bullard era el que iba al lado del Belgrano. ¿Se acuerdan? Que recibió un torpedo y Sí. no explotó. El Buchar también se te podía haber hundido y que se trajo el torpedo hasta el continente y se lo sacó ahí. Estaba ahí siendo reparado cuando detecta esos movimientos y hay un submarino atómico y le comienza a tirar con todo lo que tiene. Y ahí se alerta todo. Pero ¿qué pasaba del otro lado, del lado chileno? ¿Qué eran las luces que se aproximaban? La Infantería Marina de Chile. Ah, nadie dice eso. Vayan al libro Río Grande. Entonces, ¿ese personal entró en combate o no? Claro. Cuasi. Sí, sí, por eso le Y decía que bueno, hay muchos a ver, reclamos. el coronel que era el jefe del liceo militar que estaba en Comodoro Rivadavia, que se estrella con su helicóptero, con la tripulación y lleno de soldados y suboficiales. ¿Qué estaban haciendo en el mar argentino? ¿Por qué cayó ese helicóptero? ¿Quién estaban en el liceo General Roca, creo que se llama, el que está en Comodoro? Los infantes de marina que fueron capturados el 2 de abril. ¿Y qué venía a hacer el submarino? A rescatarlo. Vieron que la iglesia tiene esas famosas misiones de comando en todo el mundo. Y ese submarino fue detectado por los radares de los aviones antisubmarinos argentinos que lo comenzaron a combatir y se despachó helicópteros. Esos helicópteros cayeron. Qué casualidad, en el mar argentino. Algunos dicen que fueron derribados, no hay constancia. Murió todo el personal militar que estaba ahí. ¿Y que no va a ser considerado veterano de guerra? Y la infiltración de los comandos chilenos y británicos en la Patagonia, que fueron repelidas, eso no está nada escrito, no está nada hablado porque es todo secreto todavía. Estuvieron en conflicto nada más Porque de Chile fuera. no te va a decir, te metimos comando en territorio, porque está declarando digamos, después de hecho, un acto bélico. Sí sabemos que activaron todos sus radares, sus aviones, interferían en nuestros canales, y tenían observadores, espías, cuando cada cuadrilla despegaba. Entonces es un tema muy complejo, estimado Waldo. Totalmente. Bueno, nosotros le vamos a ir cerrando el programa, agradeciéndole públicamente nuevamente al doctor historiador Walter Osvaldo Aragor por, por esta gentileza de compartir su sabiduría y citando fuentes muy importantes para nosotros. Y después de hacerle un testimonio, entregarle, le pedimos a mi asistente a que me entregue. Le entregamos un testimonio escrito a todos nuestros invitados. Aquí, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias y realmente muy agradecido y bueno, a su disposición para, no te digo todas las veces, Pero pero de vez en cuando realmente, visitarte con la realmente cuestión marina. nos gustaría traerlo, porque hay tantos temas que le hace falta refrescar a nuestra Argentina para lo que usted citó hoy. Empezar a conocer y amar nuestro país. Exactamente, Exactamente. así es. Así que muchísimas gracias. Y por último, si quiere hacer una reflexión final, algún... Bueno, la reflexión final es que en este, no arriemos en este tiempo de nuestro corazón esta bandera que tenemos ahí.
nuestra bandera azul y blanca con ese sol flamígero, que 649 argentinos dieron su vida en el conflicto de Malvinas por ellas y por nuestra soberanía. Entonces, en honor a estos patriotas, estos 649 argentinos, debemos bregar cada día por Malvinas o por cada parte del territorio nacional en el que estamos, porque esto tiene trascendencia a través de YouTube, nos están viendo del sur, donde Sí. sea. Entonces, la defensa en cada metro cuadrado de nuestra Argentina, en cada potencialidad biológica, económica, mineral, de agua dulce, debemos defender, porque es un patrimonio para hoy, para nuestro y para el futuro. Y el compromiso a los jóvenes, sobre todo, que sigan enarbolando la bandera nacional después del 19 de julio, que es la final del Mundial. Que tal vez lleguemos, pero después del 19 de julio sigan con la bandera, ¿no? Porque eso es lo importante. Y si me permite, le agrego eso que dijo que me quedó a mí, una de las tantas cosas. Empecemos a conocer un poquito más, aunque no tengamos un profesor, un historiador enfrente, para poder amar lo que tenemos, que es toda nuestra riqueza territorial y la gente que lo habita. Que Así no es. no por un puñado de gente que por ahí no se identifican, pensemos que está todo perdido, no. Luchemos desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, para poder cambiar esto. Y no solamente recuperar tierras que nos corresponden, sino de no perder más. Así es. Así que muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a vos, estimado Osvaldo, a todo tu equipo de fantástico, a la audiencia por la paciencia y el tiempo. Y bueno, los hechos de la patria a veces demandan un tiempo más tal vez de Yo después edición. me quedo y lo miro y realmente ahí empiezo a disfrutar más, porque en este ida y vuelta, y disculpe que por ahí le cortaba, ¿no? Pero no quería irme tampoco de la charla, así que muchísimas gracias. Y Gracias cuando Osvaldo. guste, doctor, ¿Cómo están no? las puertas abiertas. Gracias, gracias. Nosotros nos despedimos hasta la próxima entrevista. Dios mediante, esto es Abañé, la voz de la gente, en vivo desde el Riachuelo, Corrientes, Argentina. Muchísimas gracias.